Suscríbete a La Panterita. Conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar. Tu mejor opción. Sé americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Samsung. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Los dos partidos. Ahora, que un técnico ya refirió en su término a Rodi Ferreira. No es común. No es común. No es común y creo que habla ya de que... Sobrepasó todos los límites. Definitivamente todos los límites. Acabó la paciencia. Porque... Se habló con él 1, 2, 3 veces y esta ya fue la vencida. Por eso ya este mensaje final. Es que él tuvo antecedentes a lo largo del año pasado en pleno momento en el que Guaraní peleaba por el título. Tuvo un desliz, después permanentemente nos enterábamos que los fines de semana... Y la realidad es que no tiene defensa, porque de fin de semana se lo ve recorrer discotecas. Una cosa era, si eras en tu casa, calladito, y bueno, llegas tarde y cosas así, pero si se te ve en lugares públicos cada fin de semana... Y me parece muy bien, niño, lo que hace el entrenador de Guaraní. Exponerlo para que él pueda aprender de una vez por todas. Y que sirva de ejemplo para otros futbolistas también que andan a ese paso, ¿verdad? Porque... Y es un mensaje para él y para su entorno también. ¿Cómo? Él y su entorno, porque si tu entorno no te cuida es porque definitivamente sí. no le querés a tu amigo. Y si no entienden por las buenas, tiene que entender por las malas. Va a ser para él saludable recapacitar y tiene tiempo suficiente todavía de poder darle al fútbol. Porque él es joven todavía y tiene unas condiciones bárbaras. Muy buenas condiciones. Sí, muy buenas condiciones. Muy buen jugador, pero definitivamente ese cuidado fuera del campo es donde... Y no solamente él, acá en el fútbol paraguayo hay muchos futbolistas de repente que no se cuidan en su vida privada y eso repercute en su rendimiento cada fin de semana. No, pusimos esta mañana nosotros, yo puse acá, del Twitter saqué lo de Cubero, muy fuerte, no, como dice Denis, pero no es común. No es común. No es común. No es común porque muchos se... Y para que venga una persona de Jubero ya es por algo, porque definitivamente le sobrepasó todo. Porque muchas veces los entrenadores cuidan esos detalles, pero definitivamente aquí ya pasó los límites. Sí. Algo más fuera de lo común ya se dio con Rodi, esa es la realidad. Y con Rodi se hablaba ya de hace bastante tiempo. Sí, cada fin de semana, sí. Inclusive a veces no fines de semana, en algún miércoles o jueves se lo encontraba en algún evento. Esta es la conferencia de la noche. Ponen nomás la conferencia y después le preguntan Jubero, porque no es común para el fútbol, jugador de selecciones, sí. Estuvo en la selección formativa. De él ni siquiera aparece entre los concentrados en la jornada de hoy. Bueno, con Rodi es un jugador que no vamos a descubrir en absoluto su capacidad futbolística, pero bueno, ahora al final los jugadores yo creo que se ponen y se quitan muchas veces ellos más que el entrenador, y ahora mismo al final lo que cuenta es el día a día, y en ese sentido hay mucha competencia en el lateral derecho. Está Ariel, también puede jugar Julio ahí en ese sentido, y bueno, Rodi en estos momentos tiene que trabajar, tiene que crecer, sobre todo tiene que reflexionar mucho para saber a qué se quiere dedicar en el futuro, y nada más. Él es un jugador con tremendas cualidades, pero sabemos que el futbolista
tiene que serlo 24 horas al día. Y bueno, yo lo que hago como técnico es poner a los que están mejor, los que veo que están para ayudar al equipo y los que me van a dar mejor rendimiento. Muy bien. No, es común, insisto en esto. Hugo me decía un jugador más, está viendo su historial. Jugó en Portugal, Argentina, Sí. Brasil, comenzó en Olimpia. No es común. Jugó y fue figura en Olimpia. Sí, tuvo una buena aparición justamente con Cubero como técnico. Como técnico, y vos te imaginas, más lo que dice Víctor, te estoy dando la oportunidad, te puse, te vení, eso te portaba. Por eso queríamos hablar, si se puede. ¿Su representante quién es? No es Serrati. Él, recuerdo que trabajaba con Paraja, me acuerdo porque una vez hablamos con Renato Vitar, y cuando él fue a la segunda de Brasil algo pasó y el contrato se rescindió antes de debutar. Está Emilio Daer, vamos a ver qué dice el presidente de Guaraní referente a esto, porque no es común. ¿Cómo te va, Emilio? Buen día. Buen día, Arturo. Buen día a tus compañeros de la audiencia. Primero, la reflexión que te dejó el partido de ayer, el empate con Libertad, Emilio. Lindo partido en el segundo tiempo. El primer tiempo estuvimos un poco flojos, distraídos aparentemente, no muy concentrados. Libertad, por supuesto, comenzó el partido con todo. Yo creo que sacamos dentro de todo un resultado razonable. Obviamente hubiéramos querido ganar el partido, lo tuvimos en un momento dado. Y no se dio, pero bueno, es un resultado que para nosotros sirve, porque de hecho estamos probando chicos que están resultando muy bien, gracias a Dios. De los chicos ya están pensando para clausura, ¿no? Sí, efectivamente. Ya estamos pensando para la clausura, efectivamente. No solamente pensando, sino que ya los estamos probando y comprobando, digamos, que su calidad y su categoría. Van a probablemente estar mucho más a menudo como titulares, probablemente los chicos, ¿no? ¿Vos decís que van para titulares, Emilio? Van para titulares, sí, varios de ellos. Es más, ayer mismo, en el segundo tiempo, se dio la diferencia, digamos, ¿eh? Este chico Romeo, excelente jugador. Estamos hablando de... arrancó con Pérez, Ariel Benítez, Marco Cáceres, Roberto Fernández, que hizo el empate, Benítez, el otro Benítez, Marcelo. ¿Vos a cuál de ellos te referís? No, me refiero a Romeo, este chico que entró, este extremo, que jugó por izquierda, por derecha. Creo que entró en vez de Marcelito González, si mal no recuerdo. Bueno, vos estás hablando de que ya Rubelo proyecta a estos jóvenes, ¿no? Claro, sí. Ya lo está poniendo en el segundo tiempo y, bueno, eso obviamente depende del cuerpo técnico, por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos al menos resultados muy positivos con estas pruebas, ¿eh? Y se los ve bien en la cancha, se los ve aplomados. Es gente que son chicos ya que tienen rosa internacional inclusive, ¿verdad? Porque estuvieron ya en Copa Libertadores, Sub-20, etcétera. Los chicos, estamos Víctor, muy bien en ese sentido, Arturo. Está bien, Víctor, citamos los nombres de los chicos. Ayer 5 jugaron de la cantera de Guaraní. Aldo Pérez, el arquero, Ariel Benítez, lateral derecho, Marcelo Benítez, lateral izquierdo, Milciades Adorno, delantero, y entró en el segundo tiempo Romeo Benítez, que le cambió la cara en ataque a Guaraní. Bueno, pero digamos, Emilio, que Aldo Pérez ya viene atajando 4 o 5 partidos en la primera Guaraní. Aldo Pérez para nosotros es el futuro arquero de la selección paraguaya. Vos sabés por que, supuesto, para muchos también. Vos decís para Guaraní, yo lo veo con un futuro excelente, Emilio, te lo digo con mucha franqueza y le dice a los compañeros, unos grandes reflejos y una muy buena ubicación. Categóricamente, es así. Es un excelente arquero, es un chico muy bueno, es muy importante la calidad de persona hoy en día, ¿verdad? Y todos, realmente, hemos seleccionado, creo que, personas fundamentalmente y también excelentes jugadores, y que tenemos mucha fe, mucha esperanza en estos chicos y vamos a ir, digamos que, privilegiando en ese sentido ese recambio
que necesitamos no solamente en Guaraní, en el fútbol paraguayo. Vos hablás, Emilio, te lo digo con mucho respeto a la persona y al presidente del club, diciendo, si vamos a traer, tenemos que tener seguridad de los que vienen, o hacemos de abajo para arriba en la misma casa. Sin duda, es así, Arturo. Si vamos a traer, traigamos gente que ayude a que los chicos crezcan, aprendan, que sean buenos profesionales, fundamentalmente, que sean líderes positivos y que sean buenos jugadores, obviamente, que marquen diferencia. Si vamos a traer, traigamos gente que sume. Bueno, y hay un capítulo muy especial que ayer en conferencia decía, y no nos podemos escapar, Emilio, el presidente del club, relaciona a Rodi Ferreira cuando se expresaba a Jubero, diciendo, tuvo la oportunidad, le falta disciplina, tiene que entender, tiró un mensaje muy fuerte de Jubero. Sí, leí en algunas redes sociales, sí, leí eso. La verdad que, francamente, Arturo, voy a hablar con el profesor en estos días, a ver un poquito si a qué específicamente se refirió. Los jugadores tienen a veces algunos deslices, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero este es un jugador importante, ¿verdad? Yo creo que es, como atleta, como jugador, es muy bueno. Es probable que como chico, como todo joven, tiene algún tipo de traspié en ese sentido, y hay que cuidarlo en ese sentido, ¿eh? Es un capital del club que nosotros tenemos que saber tratarle. Se entiende, no digo que no, pero ya, como dice Jubero, se le perdió la paciencia a Jubero, por eso dijo lo que dijo de disciplina, dedicación, esmero, y tiene su recorrido, Rodi, Emilio, ya recorrió. Sí, él estuvo mucho tiempo en Olimpia. No, pero realmente, como digo, ciertamente la palabra clave acá es paciencia, Arturo. No hay ninguna otra. Esa es la palabra clave, ¿no? Y vamos a tenerle paciencia en ese sentido, y estamos seguros que él va de vuelta a servir mucho al club, ¿eh? Va a servir mucho al equipo, al plantel. Vos fíjate, Emilio, lo de Rodi Ferreira, quien cuestionó públicamente Jubero, porque esto no es chimería, esto lo dijo público, recorrió, nos hicimos eco nosotros, es decir, no podíamos no hacernos eco tratándose de lo que señala Jubero a un jugador de su plantilla que ya no es considerado. Olimpia 2015-2017, jugó en Temperley 2017, jugó al fútbol de Portugal 2018, volvió al fútbol paraguayo 2018, estuvo por San Lorenzo, estuvo por Nacional, estuvo por Brasil, estuvo por Capiatá, ahora Guaraní. 24 años, tiene recorrido, no es un mitaí, Emilio, ¿eh? No es un mitaí. Pero, a ver, convengamos, Arturo, que la madurez no necesariamente está reflejada en la edad, para muchos. Entonces, estamos un poquito dentro de esa dialéctica, dentro de esa temática. Nosotros lo vamos a recuperar al jugador, sin ninguna duda. Bueno, vos como presidente no perdés la esperanza en ese sentido. No, absolutamente. Y él tampoco, no creo que él quiera dejar su profesión de futbolista de ninguna manera. No, él lo vamos a recuperar. Bueno, seguro. Está bien. ¿Qué más podemos agregar a esta charla, Emilio, que consideres? No, nada, Arturo. Gracias por la charla, gracias por ocuparse ustedes de nuestro club. Siempre estamos tratando de hacer mejor las cosas. Ese es un mensaje que le dejo a la afición aubinegra. Pero una pregunta más y cerramos, Emilio. ¿Hay ofertas concretas, caso de Fernández Central? Sí, señor, hay ofertas concretas, efectivamente. ¿Y de fútbol mexicano, Cruz Azul? Del norte, un poco más al norte, y de acá de la región también, Arturo. Estamos manejando 3 ofertas muy concretas, pero como por supuesto, ¿verdad? Hay tiempo aún,
vamos a... Pero es muy probable que se cierre. ¿Un club argentino lo quiere? ¿Lanús? Es verdad. ¿Lanús? No es Lanús. ¿Quién es? Te puedo decir que no es, pero no te puedo decir, obviamente, cuál es, ¿verdad? No, Arturo, lo que pasa es que, y vos sabés, ¿verdad? Vos tenés demasiada experiencia en este tipo de cosas. No podemos divulgar nombres, no, lamentablemente, porque yo no quiero interferir en las negociaciones. Pero MLS también de fútbol norteamericano. En el fútbol norteamericano, efectivamente. Y bueno, pero va a decidir la comisión directiva, la oferta es buena y se va. Hoy está así el panorama. Va a decidir la comisión directiva conforme a la mejor oferta, Arturo. Hay ofrecimientos de 3 diferentes clubes con, digamos que diferentes opciones. Entonces estamos un poquito en ese tren de negociaciones, pero sí, efectivamente. Vamos a decidir conjuntamente con... No. Transferencia definitiva. ¿Cómo están las relaciones con el Austin? La cuestión es porcentaje. ¿Cómo está con el Austin? ¿Cómo están las relaciones de la MLS? Bien, muy bien. Y lo otro que dijiste es porcentaje que le queda al club. Claro. Ahí están las variables, digamos. En el porcentaje del club. ¿A préstamo ni hablar? No, a préstamo no. Bueno. Gimnasia de Esgrima, Emilio. Es que no puedo decirte, Arturo, porque si no me vas a citar todos los clubes y algunos te tendré que decir que sí. Cité Lanús y cité Gimnasia, no me fue argentino. No, nomás. No, lo siento, Arturo. Está bien, no hay problema, Emilio. Respetemos las negociaciones, Gracias, Emilio. Muchas gracias a vos, a la audiencia. Gracias. Emilio, ¿no quiere? No. Pero está por ahí, Santos. Sí. 3 concretas. Sí, porque... Pero habla de concreta, ¿eh? Sí, y que el tema del porcentaje. Que quiere venta, un porcentaje del pase, así es. No quiere. préstamo. Sí. Va a hablar Julio Enciso. Diego Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Es así, Julio Enciso va a realizar una conferencia de prensa de despedida aquí en el Club Libertad, 11:45. En principio estaba marcado el arranque justamente de esta rueda de prensa, pero finalmente se retrasó algunos minutos porque el propio futbolista está realizando todavía algunas gestiones de último momento, recordando de que, por supuesto, el viaje está marcado esta tarde, 18:15. Está allí justamente de manera puntual marcada la salida de Julio Enciso del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ya con rumbo al viejo continente, como para sumarse a su nuevo club, el Brighton de la Premier League de Inglaterra. 5 años es el contrato y, repito, aquí va a realizar la conferencia de prensa ya de despedida en compañía del presidente de la institución, el doctor Rubén Di Tore. Lo va a estar acompañando aquí en esta rueda de prensa que un poco pasada las 12 del mediodía va a estar arrancando aquí en el Club Libertad. Correcto. La Agrícola Áreas Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Áreas Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Pillupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Qué diferencia hubo en Nacional? Sí, el inicio del segundo tiempo fue fundamental. Cuando le hace un gol en 2 minutos, allí le termina liquidando Nacional el partido de Atacuarega. Al ganarle 1-0, el primer tiempo fue bastante parejo. Los dos tuvieron 2 llegadas por lado, un gol que anotó Richard Prieto. Arranca el segundo tiempo, le hace los 2 goles, 5 y 7 minutos, y allí se acabó el partido.
Allí termina el juego porque estaba encendido Prieto y muy bien Bruera, que tuvo antes de esa asistencia también una posibilidad y después sí terminó por concretar. Tuvo contundencia Nacional. Sí, contundente. Por el propio resultado. El propio resultado, contundente. ¿Te acuerdas cómo le ves? Nacional comenzó bien, hizo un buen partido, le faltó el gol. Igual me agradó después de ver los otros equipos. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Las deudas de Trovato superan los 12 millones. Este es un semanario o partidario. ¿Pero quién y cómo esto? ¿Quién dirige? Ustedes ya leyeron. En realidad que vi la con sentencia portada, BIFA dice, Derly González 5.500.000. Yo creo que a uno es Diego Polenta. No, esto todavía cuenta con resolución FIFA Polenta. El de Derly sí, irrevocable. Sí. El de Polenta se puede apelar. Yo no digo que después no varíe mucho. Diego Polenta 2.400.000. Nicolás Domingo, deuda $940.000. Palmeiras, le reclama Biblia por William Mendieta, $400.000. Tabaré Viudés, $110.000. Mauricio Cuero, ¿se acuerdan del colombiano? $110.000. Huracán Salcedo, $700.000. Adebayor, $510.000. Junior de Colombia, por Jorge Arias, $500.000. Representante de Ale Silva, $300.000. Cuerpo técnico de Garnero, y ahí va. Muchísimo. Y a este hay que agregarle 8, el lateral izquierdo que se lastimó en Olimpia. Ergas. López. Acá hay que agregar. Edward López, sí. Después tenés... Arregló con Chelo, arregló con Orte. Hay mucho acá. Muchísimo. Por eso dijo el Cardona, si puede hablar Ferreira, el asesor jurídico de Olimpia, ¿por qué no? ¿Cómo va a superar el tema? Viene arreglando las deudas que son pequeñas. Sí. Los montos altos le cuesta. Pero los montos pequeños es lo que viene arreglando en cierta manera. En su momento ya Cardona había anunciado a la cola. Por eso Independiente, de 3 meses que reclama Independiente Camporande le pagan 1. Y es lo que se puede. Hasta aquí podemos, decía Cardona. Pero ya está ya la deuda, ya se dio a conocer de la FIFA. Sí. La propia FIFA dio a conocer. No es fácil el tema de tratar No. Y pasa el tiempo. 10 a 12 millones de dólares. Y el próximo año sí ya es quita de puntos. Sí, diciembre es el límite. Sí. A partir de enero ya quita de puntos. Están conscientes de que a partir de enero ya otras sanciones van a tener. Allí cambia. Porque ahora no pueden incorporar. Era 200.000 primer mes y segundo mes 180. A partir del segundo mes 180.000 de salario. Eso decía el propio Cardona. Así es. Qué locura. Definitivamente al finalizar ahora la apertura va a tener que vender algunos. Y Zárate se le va a ir. Sí. Ese no tiene, Zárate se le va. La carga. Ese no tiene manera de retener porque hay rescisión de contrato y ya se sabe que son 2 millones. Sí. Y Derly Selección puede venderle. Y se queda sin Derly. ¿El jugador más caro en Olimpia quién es? Derly González. Derly, sí. Hoy Derly, sí. ¿Y él tiene que venderlo? Y sí, llega la oferta por 5 pero millones, imagino que salgan a ofrecerle. Porque a Olimpia se le va a agotar el tiempo, No es joda eso. Se le va acabando, sí. Es verdad. Ya se ventiló públicamente, no es que no imaginamos que... No es joda el tema de la deuda de Olimpia. Y Polenta para Olimpia fue un chasco.
Sí, sí. ¿Te acuerdas que una vez se lastimó, vida privada, no jugó y él cobraba igual? Creo que se cayó del caballo, Del caballo, en su estancia, sí. en las vacaciones, y vino lesionado y no hizo pretemporada. Eso fue al torneo siguiente. Olimpia se consagra campeón con Polenta jugando clausura 2020 y en la pretemporada Y que enamoró de 2021. muchos, porque decían, Anterior a eso, Jugó 10 partidos máximo jugó bien. Aldo, anterior a eso. Ese Sí. clausura lo jugó Sí, bien, sí, hay sí. que decir. O sea, Polenta fue una de las figuras del Olimpia campeón de Gorosito. Pero justo en la pretemporada él cae del caballo y no puede Y practicar. allí perdió terreno, físicamente no fue ya lo mismo y ya no estaba bien. Así Ya es, fue otro y problema. ya ese torneo de apertura no, Vos podés no pasó nada. deberle al presidente del club, entiéndase Recanate, entiéndase Cabone, el tema es afuera, cuando debe a terceros. Allá no hay un rato que te van a dar. Sí. A esto tenés que sumarle Garnero. Esto que estamos hablando nosotros es ya con resonancia de FIFA, Sí. acercamiento a la FIFA. Está reunido Manuel Ferreira, el caso del Olimpia. Y hay que ver futbolísticamente cómo pueden cuadrar, porque por eso que el discurso en el buen sentido de la palabra de Miguel Cardona es promocionar. Sí. Y sí. Pero para promocionar vos podés perder campeonato y vos tenés que saber que podés perder campeonato, que el tiempo te va a dar. El tiempo se va a encargar de la madurez del jugador. Pero no vaya a pretender con jugadores darle mayor responsabilidad cuando recién ascienden. El caso de Guaraní que explicaba Emilio Dar, si va a Guaraní le da esto, tenés que ir quemando tapas con el jugador. Sí. No le vaya a decir que venimos a pelear el campeonato. Pues puede perder y el jugador va a decir, puta, perdimos el campeonato y no exigieron campeonato. Solo que a Guaraní el ingreso de los chicos le da una mejoría. No, Porque claro. como futbolísticamente, hasta mirando con los anteriores, como que le costaba a Guaraní. Y el ingreso de los chicos que venían de la Sub-20, que hicieron una muy buena Libertadores, le dan vida otra vez, le inyectan vitamina futbolística, se nota en Guaraní. Eso sí, no da para buscar el título, dar la pero le responsabilidad da del una vida título, futbolística. darle los partidos, no le dé la responsabilidad al campeonato. Y eso va a llevar su tiempo. Osvaldo Domínguez cortó en el 76 y Coteco Olimpia fue campeón de... Te estoy hablando mucho tiempo atrás, ¿verdad? No, está bien. Cuando el 75 Olimpia fue campeón, igual le exigían a Osvaldo, que asumió con el 74 la preferencia pesadísima del Olimpia, que quería ver otra cosa en Olimpia. Y le exigían juveniles, traía mucho de afuera. Y fue Libertad campeón 76, 077 y después recién Olimpia aparece en el 78. Estamos hablando del 75, fueron 2 años de ausencia. Y después hace Osvaldo lo que tiene que hacer y poner la estabilidad. El tema de Olimpia, que ahora va a ser de la casa, lo que está diciendo, no tiene otra. Sí, usted no va a poder comprar. Y sí, mientras no solucione el tema ¿Y de cómo la... va a ser? Es que no, puede pasar 2 años sin comprar. Sí. Pueden pasar 3 años sin comprar. Pueden pasar 4 años sin comprar. Y para mí es bueno eso. Porque entre comprar y traerte a Polenta y a Nueva que después te van a terminar demandando los 6 meses y Claro, no tenés cómo pero pagarle no los 20, solamente- 30 mil, no 40 mil solamente- dólares, darle vida a la tu... lección la gente de y Olimpia. claro, y darle vida a tus Y la formativas gente de y Olimpia, digo, oportunidades. ahora han aprendido la lección de no contratar jugadores que no están Por eso. A ese precio. a ese Claro. precio. Pero claro. igual le demandaron los otros, de menos precio. Sí. Y también. Por eso. Por todos los lados le demandaron. Te da la chance de darle oportunidad a la gente de tus formativas, es cierto, no Claro, puedes contratar, claro. pero también a veces si tenés la libertad de contratar y terminar trayendo jugadores que no están acorde a lo que pueden ser un equipo como Olimpia, después te terminas quedando con dedos encima. Solo que en Olimpia hay que considerar que es diferente la paciencia a la que puede tener Guaraní sin Eso título. sí, por ejemplo. claro. O sea, Guaraní En ese rearma sentido, su sí. estructura, pasa 2 años sin ganar nada, nadie va... Pero en Olimpia 1 o 2 torneos se puede aguantar después, ya sería una presión inmensa para la nueva directiva. Yo creo que este año y parte del siguiente se puede aguantar teniendo en cuenta tantas deudas que ¿Quién? tiene Olimpia. Olimpia. Olimpia Este puede año y el poner siguiente. el pretexto Bueno, que tiene. de la construcción de su estadio nuevo, de la etapa de transición que tiene que sí o sí pasarla por las deudas, y no son pretextos, son razones fundadas, que Olimpia no puede contratar ni puede hacer nada. Entonces a esta comisión directiva no le van a exigir. Primero tiene que pagar todo esto. Son 10, 12 millones que tiene que pagar en 6 meses. Decía Tiel Cardona, había golpeado puerta por puerta. A ver de dónde va a sacar la plata. La famosa campaña no se hizo, esa No, Olimpia, mi buen amigo, no se llegó a tampoco hacer. se hizo. Quedó en la idea. ¿Eh? Quedó en la idea. Y veo en redes que se reclama bastante eso. El tema marketing de Olimpia. Que últimamente Olimpia, antes hasta actividades pequeñas realizaba. Olimpia Room, la corrida, no se hizo este año. Que están pidiendo que muchos que deben 4, 5, 6 años que reactiven nuevamente
como un plan de volver a activarse al club. Veo que en redes los hinchas de Olimpia le reclaman mucho que no está activando marketineramente. Fuera de la construcción de los palcos, veo que le exigen bastante al club eso, que comience marketineramente a generar otras actividades. El tema de Orteman, cuando iba a ir a Olimpia, Recanate le dijo libera y vení. Y liberó su pase. En Cerro Porteño libera y vení. Así es. Sí. Salvo Mateus y compró a Jan, que necesitaba un arquero como Jan. Sí. Mateo está ahí como para volver recién, creo que en septiembre. Porque es del club. Pero el resto pasa en mano. Y así van a ser acomodándose los clubes acá. Si no tienen cómo. No tienen cómo. Adebayor fue una estrella, una expectativa notable y cometió una tontería incluso cuando fue expulsado. Y después nos enteramos que en el fútbol inglés era uno de los más expulsados, era Adebayor. No hablaba muy bien de él. Y al final no resultó nada. No resultó. No, fue un fiasco. Así, un y fiasco, sí, perdón. Que le cuesta una fortuna a Olimpia. Un fiasco que le está cortando una fortuna. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, cofre relax, familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes, generás doble cupón. Entérate de más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Estamos con Pedro Soler, el técnico nacional. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Cómo viste lo de Bruera, que finalmente no fue transferido de Capitales Nacional? Y realmente para nosotros fue muy beneficioso. Creo que también es muy importante para sus compañeros por el hecho de que, a pesar de todo lo que vemos, que es un gran jugador, también es una calidad de persona impresionante, es un profesional 100%, y bueno, se han tomado decisiones que creo que fueron las que consideraban correctas. Y bueno, ayer nuevamente lo demostró que es importante para el equipo. Y hablando de él, tuvo la revancha rápido, porque antes a esa chance, esa posibilidad que tuvo para anotar que había desperdiciado, ya después le generaron una situación de gol en una rafa muy buena de tu equipo en el segundo tiempo, pero donde terminaron por liquidar. El buen momento de Prieto y luego Bruera, que tuvo su revancha en el mismo campo de juego para aprovechar y anotar. Sí, muy importante. De seguro que haya tenido una revancha, llegar al gol, por el hecho de que en la jugada anterior o minutos antes había tenido una posibilidad y no la pudo concretar. Después también resaltar el trabajo de Fretes, el chico Orlando que entró el segundo tiempo, jugadores que por ahí no venían teniendo esa posibilidad el día de ayer, por como le manifesté, por algún motivo. Otros compañeros no podían estar, con algo con malestar, algunos jugadores por lesión o por pequeñas molestias que tenían, no se habían recuperado. El caso de Jonathan Benítez, que es un volante central y hizo un jugador zaguero y considero que lo hizo muy bien. Situaciones que se fueron dando a través de este parate de 20 días, esa posibilidad de que varios podían haber arrancado y lo arrancaron de la mejor manera, y bueno, eso para nosotros es muy importante por el hecho de que sabemos que vamos a tener partidos de seguidos y saber que también que contamos jugadores que están teniendo esa oportunidad de jugar y están aprovechando. Sí, justo te iba a preguntar por Benítez, porque es de las primeras ocasiones donde lo estoy observando. Antes estaba el otro Benítez que jugaba también de lateral por izquierda, ¿verdad? Ese es otro, pero este es volante. Sí, el otro es Gastón. Que es zaguero de oficio, pero jugó a comienzo cuando nosotros llegamos, jugó el lateral izquierdo. Él tenía una molestia muscular y no se recuperó para este partido. Y Bruno Cabrera estaba con 5 amarillas. El caso de Claudio Núñez venía con una molestia en el autor. Y se dio la posibilidad de que Jonathan Benítez pueda iniciar, más allá de que conocemos que él es un volante central y lo ha hecho muy bien en todo lo que vimos en el partido de ayer, jugando de zaguero, bastante firme, va muy bien por arriba, y también tiene muy buen pie, que es muy importante hoy día tener zaguero de esas características. Pedro, como pasa todo muy rápido y casi no hay descanso entre apertura y clausura, te consulto, ¿ya
¿Se va planificando el tema para el segundo torneo del año? ¿Nacional te parece que necesita muchas incorporaciones o cuál es la temática que están pensando? Sí, nosotros hemos tenido ya una reunión hace un mes atrás con la directiva del gerente deportivo Carlos Bonet, para hablar de ir proyectando lo que sería el siguiente torneo. Tenemos una necesidad por ir mejorando como equipo, con juego, y bueno, ya estamos hablando de las posibles sugerencias que yo como entrenador o cuerpo técnico mío sugiere a la comisión directiva poder contratar para el siguiente torneo. ¿Estás buscando un volante central? Sí, necesitamos un jugador por línea. Y ese volante central es de experiencia, ¿verdad? Y no quiero decir, no quiero dar más datos por el hecho de que también siempre pasa que hay jugadores que tienen la posibilidad, no están jugando sus clubes y los entrenadores lo ponen, otros que si están jugando lo hacen más caro. Quiero mantener en privacidad esa posibilidad de dar más datos para que no toque la negociación. ¿Qué te dijo el Topo? ¿El Topo Cáceres? Y hace un mes y medio que no hablo con él. Le había preguntado qué le pasaba porque tenía una molestia, o no estaba jugando, ¿verdad? Pero le querés Nacional. Sí, seguro que lo quiero porque fue mi compañero, hizo un campañón con nosotros en el 12 y bueno, es uno de los jugadores que está en conocimiento por el hecho mismo que somos 5 a 6 personas estamos en conocimiento de esta contratación o querer contar con él. Le vamos a llamar nosotros al Topo a ver qué parece que la idea de ir a Nacional, ¿te parece, Pedro? Y realmente no, eso está en sus manos, usted, Arturo. Como dije, no voy a negar, hablé con él. Y bueno, sería para nosotros muy importante de contar con él. Bueno, gracias, Pedro, muy amable. Gracias a usted. Adiós, gracias, Pedro, sale el técnico nacional el próximo sábado frente a Meliano para hablar con el Topo Cáceres. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa. Hasta el domingo 19, elegí el regalo perfecto para papá y sorprendelo en su día. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Sí, voy a hablar con Topo Cáceres, José Ariel Núñez, que lo tuvo Pedro Salay, anduvo muy bien y nos juega en Guaraní. No juega, exactamente. No juega, para tenerlo en Nacional. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibir tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Estamos a la espera de la conferencia de prensa del presidente de Libertad, que anuncia la despedida ya de Julio Enciso al fútbol europeo. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Esubellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestra sucursal
sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo Los total. 4 nuevos de Guaraní, ¿quiénes son? ¿Y cómo se mueven? El arquero Aldo Pérez, Sabemos, sí, tiene buenos reflejos. Salvo el blooper, el primero que le hicieron, sí. después bien. Y coincidentemente desde que agarró la portería no perdió todavía a Guaraní. Ante Resistencia le ganó a 12, le ganó a General Caballero y ayer su cuarto un detalle partido no menor. empató ante Eso Libertad. llegaba. Después Ariel Benítez. Ariel Benítez en realidad ya no es, o sea, no Lateral tiene, derecho. es lateral derecho, no tiene edad de juvenil porque creo que tiene 23, 24, ya él había debutado mucho tiempo atrás en la primera de Guaraní. Él es el hermano del Conejo, lateral derecho. Ayer se mostró bastante ¿El Conejo seguro. dónde está? El Conejo estaba en Panamá, en el equipo de Aldave. A ver por si último. podemos hablar del Conejo, que nos hable del hermano, del Conejo, Y Ariel Benítez. Ariel Benítez. Después Marcelo Benítez, lateral izquierdo. Él sí creo que tiene 21, 22 años. Me parece que también es familiar de ellos. No sé exactamente cuál es el parentesco, pero tiene relación con ellos. Él es lateral por izquierda. Ayer se mostró... ¿Y quién estaba el lateral izquierdo en Guaraní? Guillermo Benítez. ¿Y qué pasó con él? Guillermo Benítez se lesiona mucho. Muchas lesiones musculares lo fueron quitando. Y el otro es Miguel Benítez, que tuvo una lesión de ligamento cruzado ya el año pasado y hasta ahora no se recuperó. Por eso tiene que recurrir a Marcelo. Después, el que entró ayer y cambió el ataque fue Romeo Benítez. Apareció bien en la Libertadores Sub-20, a partir de ahí empezó a ganar consideración, volante por izquierda o por derecha. Ayer en un momento lo tuvo mal a Piris porque le ganó en todas las jugadas mano a mano y generó muchas Inclusive hoy situaciones. tiene más minutos que el propio Matías, que también Matías de la Segovia. Matías Segovia, que brilló también en la Sí, Copa. Matías estuvo con la selección Sub-20 ahora, por Es eso cierto, no convocado. quedó en la nómina de convocados. Pero en Guaraní ayer. tiene más Exactamente. ahora últimamente. Y el otro es Milciades Adorno, el delantero. A él se lo conoce como Eto'o, 17 años. ¿Todo qué significa? Eto'o, como el camerunés. como Samuel camerunés, Eto'o. perdón. Sí, Ese rasgo. Y morochito, rápido. él rindió muy bien en ese sub-20 igualmente. ¿verdad? Exactamente, él había aparecido muy bien en los primeros partidos que jugó ayer, creo que estuvo medio incómodo porque lo puso de 9 Adorno, y Adorno es chiquitito como para pelear con Viera y Bocanegra en el juego aéreo, creo que ayer no lució tanto, pero me parece que proyectado al futuro puede ser interesante. Eso es lo nuevo de para Libertad. Sí. Y Libertad va a comenzar a sentir la ausencia de Enciso. Sí, le Ya falta está, ya ese está. jugador diferente, encarador. Y más ante la ausencia de Villalba, Ya que era está. el otro que le inyectaba Claro, cierta vía del medio para arriba. Villalba. Tito Villalba. Y al no estar Villalba, no tenerlo en Ciso, allí es Melini el que Pero trata que de... se saque de la cabeza de Libertad si cree que va a encontrar un jugador de esas características. No tiene. La de Enciso, digo. Va a salir a buscar. La del pique. ¿Y de dónde va a sacar? ¿Dónde va a encontrar, verdad? ¿Y No no hay. va a encontrar? ¿Para qué va a Sí. buscar? Probablemente Ganero tenga que cambiar de esquema, no sé. No puede decirle eso pasó. Lo que pasó con Colmán cuando se fue a hacer en el 74, querían encontrar uno por la misma arruga. O habla con Arecho y te puede decir Arecho Colmán, el señor Colmán, este puede haber sido mi error. Reemplazó la línea arruga. ¿Sabes lo que significaba, verdad? Sí. ¿Sabes lo que significaba? Jugador de estas características. No va a encontrar. Poder, alguna semejanza. Pero no le vaya a pedir, con todo el dinero que puede tener Libertad, traer una de las características de Enciso. Porque es distinto. Uno igual no va a No, conseguir. es difícil, es parecido, me parece que el Tito Villalba que se borró reapareció después. En el inicio del Y ahora está semestre, lesionado, en el inicio del semestre Horacio Cartes le quería a Romero Amar. Ahora no sé cómo está su situación en cuanto a... Él está lesionado, él se rompió el se lesionó, ligamento. cierto, Se rompió cierto, el cierto. ligamento. Pero un jugador de ese rasgo buscó Pero ya debe Libertad. estar en los últimos Claro, meses. pero Libertad buscó un jugador de ese rasgo. Recuerdo que el Cacu Romero Gamarra era el que el sur. había interesado a Libertad a inicios de año. Por eso creería que a un jugador de ese rasgo están buscando, uno chiquitito rápido. Cierto, no va a ser como Enciso, pero de cierto me olvidaba En de esa enero se lesión. rompió el ligamento, debería Sí. volver en julio, agosto. Pero intentó, Y- preguntó Libertad por él, y al que- comienzo. Está bien, niño. Allá preguntó, indagó, pero dijo que no entra nomás en querer reemplazar a Con. Claro, no, No. va a ser... Pero es difícil encontrar eso. Pero va a Y- necesitar Ayer, uno por desequilibrante. ejemplo, ayer ya cambió de esquema táctico. y lo que Ayer, digo, va a tener que cambiar. jugó con 5 en el medio, Bogarín de interior izquierdo, y en un momento a mí me parece que Garnero cambia tarde porque se queda con 10 y lo mantiene a Bogarín como doble 6 junto a Campuzano. Y Bogarín no es marcador y Campuzano venía inactivo. Igual, Libertad venía haciendo un muy buen partido. La expulsión le cambia. Sí, Allí totalmente. es donde cambia el Ahí partido. En le el permite a momento de la Guaraní expulsión acercarse. le permite a Guaraní un Y fue crecimiento. correcta la pulsión. Para mí que se ha quedado. Podía haberse quedado con la amarilla. ¿Y vos? Pudo haber sido. Yo Es no una vi todavía la jugada ahí. repetición, quiero ver ¿No porque viste? hoy me No, dijeron no viste eso. la- Yo he Es visto una la- acción que amarilla... En la cancha me pareció de roja, pero ahora quiero ver la repetición.
Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Dragstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Dragstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Síguenos en redes como @Dragstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Dragstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o hace tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Varta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15.000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones y una Mitsubishi Montero, por solo 10.000 guaraníes, Peri CNT Sheporemoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamo.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo no voy a ver, querer ver la libertad? Especialmente sin inciso. Es lógico que lo quiera ver. Más que me perdone guaraní, No sé ni por qué tengo que pedir perdón, pero más a libertad. Claro, porque a libertad. Está la copa, está metido. Sí. Libertad es un capítulo muy especial, igual que ser Río Limpia. Y esto de la pulsión me parece una exageración del árbitro. Sí, exagerado. Ahora justo vi la volvemos a grabar con una amarilla. Máximo amarilla, sí. Imprudencia también del jugador. Sí, hay que decir eso. Sí, imprudente, la pata ahí. Pero violenta no me parece, o sea, de amarilla. ¿Para qué mete la pata innecesario? Sí, eso sí, como dicen los árbitros, temeraria. Sí. Entra en la categoría amarilla, pero para mí muy exagerado para roja directa. Y más por el tipo de partido. Hay partidos y partidos, si vos me decís que era caliente, que venía así con ese rasgo. ¿Por qué le echó la roja? Yo quiero saber técnicamente por qué le echó. Yo entiendo también que juega temeraria, que llega tarde con la plancha, es lo que ve el árbitro. No ven así y él ve. Yo creo que en cancha vio eso. Sí, vio en cancha. Y los que estaban en el bar también lo mismo, porque no le llamaron para una revisión. No quisieron contradecir al árbitro. Sí. ¿Y eso no es? Y sí, pero es rigurosa realmente. Ahora vi la repetición, me parece exagerada. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Orcalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor. Regala Bmay Flores. Y ya le está bien. ¿Por qué no juega? Él venía con una molestia. O sea que antes hablaba de médico Libertad, ya no habla más. El médico Olimpia hablaba, ya no habla más. El médico de Cerro hablaba, no habla más. Hasta los médicos dejaron de hablar. Todos dejaron de hablar. ¿Buscas un utilitario y asistente económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Dice Víctor, en entrada de Ernesto es la bienvenida de todos los partidos antes de los 10 minutos. Richard Ortiz, que nunca siquiera ha molestado. ¿Cómo se entiende eso? Y que Richard Ortiz comete faltas parecidas. La primera que comete por partido es más o menos similar. Y no hay tarjeta roja directa. A eso se refiere.
Guaira Piso, para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Teca Luque San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putac, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El capo, tu panelista comandante, al toque entendió, que dice que yo no entendí, veo. Eso es lo que me dice Víctor Federer, yo no entendí. Qué bien, Víctor, cosa mi estímulo, cómo queda, Víctor. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosas sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. No te digo Villalba con relación, y lo de Libertad va a sentirlo de Enciso, muy descansado en él para el partido que viene, y ojalá me equivoque, porque queremos que los equipos paraguayos caminen bien, los tres, Cerro, Olimpia, Libertad, cualquiera que represente, pero Libertad va a sentirlo de Enciso, muy apoyado en él. Sí, y no se le puede decir una palabra a Enciso, le pega al arco porque quiere, no hay reproche. Se tomó una vez con Tito Villalba y no es para el anecdotario, 2 veces, será hasta como diciendo ¿qué querés? Un reproche entre ellos, y tácticamente se mueve con la agilidad de Enciso. Sí, era el jugador distinto. Con los dos arriba son jugadores absolutamente distintos, y va a tener más protagonismo Roque Santa Cruz ahora. Sí, yo creo que sí. Ayer justamente se recostó mucho Libertad en Roque, era pelota larga y ver qué podía peinar Roque para sacar una jugada. También hay que entender que, o sea, presumo que Libertad no va a jugar igual que ante Guaraní todos los partidos, porque ayer metió un volante central más. Claro. Y yo creo que para partidos, por ejemplo, ante Guaireña el viernes va a poner 2 delanteros de vuelta a Garnero. No creo que juegue de la misma manera, solo que cambia un poco la forma en la cual juega a partir de ahora. Jugó más con un formato visitante. Lo que no tiene Libertad, son delanteros rápidos, así como Enciso o el Tito era volante, ¿verdad? Pero no tiene ese rasgo. Tacuara, Roque. Pero te daba eso, Tito, con su llegada. Claro. Antes, en su buen momento, Vareiro, que después de su lesión ya no fue el mismo. Era otro que te daba chispazo, claro, y se metía algo diferente. Hoy ya no hay en Libertad. Enciso se va, Tito está lesionado, no hay. Melgarejo también está un punto abajo. Porque si hay uno que te podía dar una mano importante era Melgarejo, que ayer no rindió del todo. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Aquí nosotros seguimos expectantes en la sala de conferencias del Club Libertad, donde tiene que dar justamente la rueda de prensa de despedida de Julio Enciso. Lo va a estar acompañando el doctor Rubén Vittori, el presidente de la institución. Nos dicen de que en minutos más van a estar llegando hasta aquí los protagonistas, que sigue realizando allí algunas gestiones de último momento. Julio Enciso, recordando por supuesto de que el viaje está marcado hoy a las 18:15, allí la salida del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con destino a Inglaterra, porque allí va en este caso a estar primeramente Julio Enciso. Se va a realizar la presentación oficial ya con el Brighton de Inglaterra, también allí la firma de contrato, se va a acomodar unas semanas, y en la última semana justamente de este mes de junio ya va a estar emprendiendo viaje rumbo a Portugal. Allí en ese país va a estar realizando la pretemporada su equipo, ya preparándose y encarando lo que va a ser la siguiente temporada de la Premier League con el Brighton de Inglaterra. El juvenil, en este caso de 18 años, que ya tiene un par de temporadas en la primera división aquí con Libertad, había debutado en el año 2019 de la mano de José Chamot, el entrenador argentino, y ya con varios partidos en primera división, también en campeonatos internacionales y por supuesto en la selección nacional. Va a emprender el viaje esta tarde 18:15 en compañía de Pedro Aldave, su representante, y así también Jorge de los Ríos, directivo de Libertad. Van a estar viajando a Inglaterra, seguramente van a estar llegando ya en las primeras horas
el día de mañana. Aproximadamente un mes después se va a estar sumando allí la familia también de Julio Enciso cuando se acomode en una mejor manera luego ya de la pretemporada y una vez iniciada la temporada oficial, digo bien, en la Premier League. Allí se va a estar acomodando en compañía de su familia. Repito, Arturo, nosotros aguardando aquí la presencia de Julio Enciso, el futbolista que ya dejó de pertenecer a los registros de Libertad, se va a sumar próximamente al Brighton de Inglaterra en compañía del doctor Rubén Ditore. Va a estar brindando la conferencia de prensa aquí en el Club Libertad, Arturo. Ya volvemos con Diego Villalba desde Tuchucuá. Los insecticidas Knockout resulta lleno de combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Arimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. El descuento más esperado para papá en Deli Market está de vuelta. Te esperamos con 30% de ahorro con tus tarjetas Premium Itaú este sábado 18. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Deli Market. Y los oyentes colaboran datos sobre los Benítez que decíamos. Ariel es el hermano de Conejo, efectivamente lo mencionamos, y Marcelo, el lateral izquierdo, es primo de ellos. Así que los tres son familiares. Y el otro punto, Ariel Benítez en realidad ya no es más tan juvenil, 26 años ya tiene. Él había estado en Guaraní en inferiores del 2014 al 2017, llegó a integrar la selección sub-20 en el Sudamericano 2015, me dicen que era el suplente de Juan Escobar en esa posición, luego apareció en Nacional, fue a la reserva del Monterrey de México y desde el año pasado retornó a Guaraní, ahora con chance de jugar. En España hablan los medios allí de Valencia que en principio Valencia no va a pagar los 7.5 millones de la opción de compra al Aldereta porque Gattuso prefiere otro estilo de central. Gattuso, el nuevo técnico del Valencia. Eso se estaba informando a estas horas en las radios en Valencia. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Súbite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra de celo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991 670 0000. Ingresa a bristol.com.py. Antes, señor, el título de estas horas de Diario Marca dice: el Valencia de Gattuso tacha Alderete. Pero también habla en la propia noticia que hay otros equipos interesados como el Atlético de Madrid y la propia Fiorentina de Italia que están detrás de Alderete. Así como no es del gusto de Gattuso, hay otros equipos que están interesados en Omar Alderete. Yo acariciar el tema de la intermedia, el luqueño puntero. Así mismo, Luqueño es el nuevo la misma cantidad de partidos puntero, porque estaba pendiente de Pastoreo y Trinidense, que se pasó en la última jugada, a los 48 del segundo tiempo, tuvo un disparo al palo Pastoreo, estuvo cerca de ganarlo ante Trinidense, fue empate. La tabla quedó así: Luqueño 25, San Lorenzo 24, 24 igualmente para Pastoreo,
23 para Trinidense, con el detalle que Pastoreo hasta aquí sigue invicto, 6 victorias, 6 empates, no perdió Pastoreo, 24 puntos. Hace de fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Periodos 22, esquina El Guayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo capitalizamos? Me usaste una palabra complicada. No, la verdad que fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Por momentos cuando lo pudimos controlar estuvimos bien y después la expulsión nos confundió y ahí el rival dominó el juego, no pudimos tener la pelota y después con mucho coraje, con mucha audacia, tuvimos alguna que otra situación que podría haber sido más clara, pero tampoco ellos con el jugador de más no generaron muchas situaciones, al contrario, sí hubo un dominio territorial, pero no recuerdo intervenciones complejas de Martín. Daniel Ganero, técnico de Libertad. En Punto Farma, agasajamos a papá con esta mega promo. Hoy y mañana tenés 60% de descuento en perfumería y cuidado personal. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. Hasta 60% de descuento en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo. Con Rubiloc alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección de estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratás tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas, estés donde estés. Roque Santa Cruz. No, yo creo que contento no, porque la verdad que vinimos pero buscando otra cosa. Más allá de cómo se dio el partido, creo que no supimos colocarnos mejor como para poder igualmente seguir compitiendo de igual a igual. Pero bueno, el empate sigue siendo un partido más de diferencia, así que al final tenemos que hacerlo valer, hacerlo sumar, ganando los siguientes partidos que nos quedan. Este empate que puede servir mucho, digo, porque van a mantener de igual manera la gran diferencia que tienen sobre el Cerro Porteño. Sí, bueno, la idea era igualmente ganar hoy. Creo que las cosas no salieron del todo como planeamos. Al ponernos de ventaja, creo que pudimos haber hecho mejor las cosas y al final nos vamos con un empate que la verdad que es muy poco para lo que eran nuestras pretensiones. Van quedando pocas fechas y los partidos se vuelven cada vez más intensos para ustedes. Sí, quedan 4 finales de aquí en adelante, así que bueno, hay que hacer valer, como te digo, el empate. Sigue significando un partido de ventaja sobre nuestro inmediato perseguidor, que es Cerro, así que ojalá que podamos hacerlo valer ganando en el siguiente partido local. Esto decía Roque Santa Cruz. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Partido hoy de Olimpia en cancha de River. Así mismo, en los jardines del Quelito. ¿Por qué se llama Jardín del Quelito? No, siempre escuché el jardín, pero el motivo no. Porque hasta aquí No. de jardín no le vi nada al Quelito, es lo que conocí hace 10, 15 años. ¿Por qué se llama Jardín del Quelito? Luis. No, señor, no conozco, no, ni idea. ¿Por qué, Víctor Villar? No sé. ¿Es un jardín en la cancha? Y yo coincido con Jorge, yo ahí no Siempre veo escuché árboles ni jardín nada, del no. ¿Y qué te hace pensar? Por eso no ¿Por qué sé. se llama? ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer conversar contigo, con los que te acompañan. Bueno, gracias, Héctor. Partido hoy, contanos, en cancha de River. ¿Vos sabés por qué se llama los Jardines del Quelito? No, realmente no sé, Arturo. Y alguna curiosidad tenés que tener. ¿Por qué se llamará así?
Hay que preguntar, hay que averiguar un poco por qué se llama. Yo sé realmente. por qué se llama Los Jardines, no me incluye que hay que averiguar, yo sé por qué. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Vean a Tony Mura, vos no sabés por qué esto, ¿verdad? No sé, ni idea tengo, Arturo. Porque el jardín no es. Vos no ves ahí flores, árboles, uno creo que hay, ¿verdad? Árboles, sí. Ahí, detrás de preferencia creo que hay un par de árboles. Pero no le va a llamar jardín por eso, ¿verdad? No. Bueno, no. algún día te voy a contar esto por qué se llaman Los Jardines del Quelito. ¿En qué año se Contale, pusieron? Arturo. No, después nomás. ¿Para qué ustedes saben todo? Conocimiento. No quiero. Conocimiento, Arturo, contale. No, después en otro momento. Vos tenés que estar enfocado en tu partido, en tu Olimpia. Contanos cómo están. Bien, Arturo, bien. Estamos bien concentrados. El técnico tiene plantel completo. Y esperando el momento de inicio del juego, sabiendo que estos 3 puntos son fundamentales, más todavía teniendo en cuenta que los que estaban ahí abajo con nosotros sumaron y también la posibilidad de acortar distancia con el que estaba más arriba de nosotros, ¿no? Totalmente, y el tema es ganar porque apremia el tema del promedio, no hay que dejar escapar los puntos, aunque sea Olimpia el rival. ¿Qué pensás de Olimpia? ¿Cómo ves y cómo están ustedes? Primero usted y después el rival. Sí, realmente así mismo, primero nosotros por el rival, o sea, respetando de Olimpia, no hace falta decir el club más glorioso del fútbol paraguayo. Ciertamente no pudo contratar por el inconveniente que tenían, pero yo creo que le dio oportunidad a los jugadores juveniles y yo creo que hoy día son la mejor cantera del país, ¿verdad? Pues atendiendo a los jugadores que están sacando de divisiones formativas y los resultados que están obteniendo ahí. Pablo Ceballos, Arce interna en el ataque. Pablo Ceballos, sí, Arce está en duda. Arce en duda. Bueno, y el tema de Ameliano, ¿y qué se hizo de Ayala, Víctor? Víctor está, yo creo que él está concentrado, Arturo, está entre los 18. No, ya está él estuvo suspendido la última fecha antes del parate y después tuvo una pequeña contractura que se recuperó la semana pasada. Bueno, correcto, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Víctor. Presidente, ¿tiene reporte de cuántas entradas vendidas hasta ahora? Lo único que escuché fue mala. Está mal nuestra situación en venta de entradas, fue lo único que me dio el reporte que me dio. No me animé a preguntarle cuánto, ¿verdad? Pero sobre la respuesta del encargado de la empresa encargada de la venta de entradas, me dijo, estamos mal, muy flojos, esa fue su palabra. O sea, no va a haber mucho movimiento hoy, menos de 1.000 personas más o menos por lo que se perfila. Y sí, ojalá que sea más, ¿verdad? Ojalá que sea más, pero a lo que me comentó el encargado de la empresa encargada, estamos muy mal, ¿verdad? La preventa casi nada. Y bueno, mucha sinceridad y con dolor porque necesita recaudar, recaudar ante Olimpia, Cerro, de las grandes convocatorias, Víctor. Sí, así mismo, aparte queríamos ver que teníamos un resultado oficioso, ir a festejar ahí al lado, ¿verdad? Presidente, ya está confirmado dónde van a jugar el sábado ante Nacional como locales. Ayer tuve una conversación con el encargado con el señor Michel Sánchez y nuestro deseo es siempre la de Trinidense, ¿verdad? Él me dijo que sí, que estaba ok, pero así también fue contra Olimpia, ¿verdad? Hasta no tener por escrito no puedo asegurar nada. O sea, a confirmar cancha de Trinidense, pero hasta ahora no oficial aún. No oficial, ¿sabes? Oficialmente me dijeron que sí. Pero no tengo la confirmación oficial. Bueno, si ganás hoy vas a estilo campo, pero con tu gente. Y pues me quedé con las ganas. Entonces que el sábado llamé y me dijeron que estaba casa llena. El sábado hizo mucho frío y solamente en estilo campo adentro no es mayor de 40 personas, 45. Afuera hace terrible el frío. Pero gracias por tu preferencia, Héctor. No, por favor, Arturo. Gracias. ¿Sabes? Lo que pasa es que la preferencia es por la calidad del servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Héctor Melgarejo, presidente Emiliano. Tranquilo, hay que afuera en etiquetar, Francisco. Hola, Arturo, saludos. Campo con el frío, muy bien, aunque ponga estufa al lado del quincho. Entonces, todo se concentra adentro, no podés afuera. El sábado hizo un frío. ¿Por qué se dice de cagar parado? No sé. ¿Vos de dónde viene? No. ¿Vos nunca escuchaste? ¿En qué mundo? No. Caer parado. Hace un frío, caer parado. Hace un frío más que cagar parado en el invierno. No. ¿Frío de qué se dice? ¿De gallo? ¿Qué?
Deja ahí nomás. Tranquilo. Respira profundo. En Comesi, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés, hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comesipar o seguinos en redes Comesipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, El Machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. En instante, mañana porcentaje Satarló se retrasa la conferencia de Enciso con el presidente de Libertad rumbo a Inglaterra. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visitar las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Es el 12 ingeniero Vera. Nito Vera. Y cuando yo me voy no decís nada, dice mi ingeniero Vera. Ayer pandé celoso, ingeniero. Porque soy celoso. Yo le enseñé ese lugar a Héctor, hizo otra vez el ingeniero Vera. Agradecemos la deferencia, ingeniero Nito Vera. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Vamos a ir al porcentaje. ¿Qué partido? El primero de la tarde, el juego Ameliano Olimpia. Tiene un debut. Alan Paredes, lateral izquierdo. Hablamos ayer con Cardona sobre Alan Paredes. Sí. Juega lateral izquierdo debutando en Olimpia. ¿Qué decís, Víctor? Jorge ayer acertó los 2 partidos. Está saliendo del pozo. Está lejos todavía, pero está mejorando. Está poquito. Después todo 1-1-1, así que se mantiene arriba. Guaraní Libertad. Denis acertó Nacional y Francisco López Nacional. Porque los 2 partidos. ¿Hoy qué tenemos ahora? Ameliano Olimpia. Hoy aparece Recalde en Olimpia. Principal novedad, ¿verdad? Sí, retorna. Y la dupla de centrales sería Antolín con Mateo Gamarra. Es otro que vuelve. Desde aquel partido ante Peñarol en Uruguay, hoy retorna a Alcaraz. Castellano dejó Olimpia. Termina contrato. No, dejó. Sí. Te digo, si le puedo ubicar a Diego Cerrati. ¿Cuánto tiempo estuvo jugando Castellano en Olimpia? Y él estuvo un año. Había llegado a préstamo de River. Landaida lo tuvo en River, lo recomendó para Olimpia. Jugó menos de 10 partidos en la primera. Ya no está en la Olimpia. Ya no. Sí, tiene que cumplir, va a cumplir, pero es nada más que un protocolo o un compromiso castellano. ¿Con eso o sin ese? Sin ese castellano. Castellano. Vamos a ir al porcentaje y después nos vamos a abocar también al tema de Perú con Australia. La clasificación de Australia. Quinto mundial consecutivo de Australia. Quinto mundial consecutivo de Australia. ¿Ahí se escucha? Sí. Los intercomunicadores. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Busca sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos. Mi idea, te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite mi idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Diego Yala está en el Club Libertad a las 11 de la mañana. Todavía no comenzó la conferencia. ¿Está anunciada para qué hora? 11:45. ¿Y después dónde está la formalidad de Libertad? Por inglesa por lo menos no. Se va al fútbol inglés, pero se va al fútbol inglés brillante. Lo mandan en una semana de vuelta, así se retrasa así. ¿Por qué lo que vos te Y es que en Inglaterra son, con el tema de la hora. Vos me estás farreando. Y por eso ¿Vos sabés la diferencia del inglés y el americano? No. Bueno, entonces no me vayas a subestimar. Hay una gran diferencia, no en el idioma, qué quiere el americano y qué quiere el inglés. ¿Por qué se dice hora inglesa? ¿Por qué se dice este es un gentleman? ¿A qué viene el gentleman? Primero, respondeme. No. Luis. No,
Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas. Empedrados y arena con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿De dónde viene el tiebreak en tenis? Ese es más rápido. ¿Por qué la diferencia del americano y el inglés en el fútbol y en el básquetbol? El fútbol, para cambiar una regla que ahora llegan 5 y los cambios, tardan 3-4 horas, un estudio de mercado, se reúnen 5 de la escoceses, ingleses. ¿Y por qué el americano inventó ese penal desde la media cancha? ¿Por qué inventó? ¿Por qué Estados Unidos no aceptaba el penal directo? Así no queda bien. ¿Por qué en el básquetbol se para cada cuarto? El básquetbol va cambiando. Hay tiempo. El muerto. tiempo, antes 30 segundos pasó a 24. En mi época era 30, después fue 24. En mi época era cuando era basquetbolista 30 segundos. Fue cambiando. Y después explíquenme, por favor. Yo quiero aprender a ustedes. No, es que quiero que me digan, pues. No, pero no sabemos. Y bueno, listo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presenta Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Bueno, vamos a ir con el partido. ¿Qué partido tenemos, niño? Ameliano Olimpia. Ameliano Olimpia. Ingeniero Vera. Ameliano, le saludo al ingeniero Vera de Tacuarí nomás, que nunca pierde el entusiasmo. Tacuarí Olimpia. Y después yo dije, no, el ingeniero Vera no pierde el entusiasmo, dije. Perdieron, y después que se ponga a llorar el ingeniero Vera. No está bien Tacuarí, desde que salió, desde que cambió de entrenador, Robert Pereira. Todavía no le agarra la mano a Humberto Velar. Y tampoco va a la conferencia de prensa. No, Velar. Soy falso asistente. Sí. Pero no va a la conferencia, tiene que le preguntar al técnico titular cómo es el tema. Ameliano Olimpia, en cancha de River. Ameliano Olimpia, en cancha de River. ¿Por qué se llama Alcalines del Guelito? ¿Se hacían baile ahí antes? No, si decía así, conmigo no va a estar muerto. Va a jugar Cancharito, moriste. Este fue Héctor Rivero. Héctor Rivero, a quien le quiero muchísimo. Te queda una cátedra del 72, por ejemplo. Y ellos son de la misma corriente. Él no dice, no sé, desconozco, quiero aprender. Me parece, creo, porque ellos salen sabiendo, él y Héctor Rivero. Hoy le dije a Héctor Rivero, ahí estaba. Entonces digo, le hablar del 74, sabe todo. Sabe el Olimpia, domina el Olimpia del 74. Héctor, mi querido Héctor, yo le digo, Héctor, espera, Héctor, yo quiero transmitirte para tu conocimiento nomás. Y después vos le vas a transmitir a que venga. Porque esto no hay acá. Esto no está en Google. Y después, ¿cómo está toda la tarde así? A la puta, Gustavito, Google está haciendo bullying. A la puta. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Por todo junio contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada, a 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Saludos a Iván Almeida, que está en la sintonía. Iván Almeida, sintonía. Sí, Iván Almeida. ¿Y por qué te tengo que decir gran abrazo a mi querido amigo Iván Almeida. Él está mensajeando y yo le respondo a él. Yo no tengo por qué, Francisco López, decirte nada. Él es conmigo, no con vos. Sí, mínimo me está liqueando, por eso quiero saber, porque ya sé que me ¿Querés que te diga? Sí, me está liquidando, yo sé. Viniendo de Iván Almeida, ya sé que me está liquidando.
Igual que Torrico también son la misma corriente. No voy a decir esto, Iván, discúlpame. No quiero. No, Iván, vamos a dejar ahí. Ya sé lo que te está diciendo inclusive. No, ahí nomás. Él es el que hace eso. No, ahí nomás. Vende. No, ahí nomás. ¿Dónde nos quedamos? Porcentaje, todavía no hicimos. No quiero, Iván, no quiero. Ameliano Olimpia. Pero quedó pendiente, señor. ¿Por qué los jardines del Quelito? ¿Por qué los jardines del Quelito? ¿Y yo por qué tengo que decirte? Averigua, busca en Google. Vamos a buscar, por ahí. ¿No hay? No. Buscamos cosas que no hay. Podemos buscar, pero no. Ni 10 ¿Está Diego? goles, ¿Ya sí. comenzó? Llegó al club Enciso, dice. Así que Vamos está con a Diego. punto de empezar. Vamos con Diego Villalba. Está Diego Villalba. Ya volvemos. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLC Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, rentamac.com.py. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Ya nosotros ubicados aquí al lado de uno de los parlantes, donde va a iniciar en momentos más la conferencia de prensa de despedida de Julio Enciso, aquí del Club Libertad, recordando de que ha fichado por el Brighton de la Premier League de Inglaterra. 5 años de contrato, ya va tomando asiento el futbolista de 18 años. A su izquierda, el presidente de la institución Gumarela, el doctor Rubén Ditore, quien va a tomar la palabra primeramente. Se realiza la presentación oficial. Víctor González, el jefe de prensa de Libertad, es el que toma la palabra. Escuchamos. Doctor Rubén. Bueno, muchísimas tardes. Antes que nada, como dijo nuestro jefe de prensa, agradecerle la presencia a todos ustedes para un acto que es realmente histórico, no solamente para el fútbol paraguayo, sino no solamente para el Club Libertad, sino para todo el fútbol paraguayo. Tenemos hoy la felicidad de poder anunciar que tenemos la presencia de nuestro jugador Julio Enciso. Acabamos de firmar toda la documentación y él se puede decir ya que es jugador de Brighton de Inglaterra. Y es una realmente es algo muy trascendental para el fútbol paraguayo, porque realmente Julio va a tener la posibilidad de seguir su carrera en una de las mejores ligas del mundo, cosa que no sucede a menudo con jugadores de su edad. Para nosotros es un día de mucha alegría, ¿verdad? Porque hemos conseguido que Julio asegure su futuro, no solamente económico, sino en la parte futbolística. Y por otro también te digo con franqueza, Julito, de mucha tristeza, porque no vamos a tener más la posibilidad de tenerlo acá con nosotros, disfrutando de sus maravillosos gambetas y sus goles que nos deleitaban en cada partido de Libertad. Pero también contento porque va a tener la posibilidad de seguir progresando futbolísticamente. Tristeza porque realmente aparte de ser un extraordinario jugador de fútbol, cosa que ya no lo vamos a descubrir nosotros, es una extraordinaria persona. Es un chico que se ha criado prácticamente con nosotros aquí en el Club Libertad y realmente lo vamos a extrañar, Julio. Te digo con toda franqueza, nosotros, los funcionarios y todos tus compañeros. Yo creo que ustedes están acá para entrevistarlo a él más que a escucharme a mí, porque acá la figura realmente de Julio, no sé yo, Julio, te cedo la palabra y seguramente te van a hacer algunas preguntas. Sí. Aquí va a tomar la palabra Julio Enciso, el futbolista de 18 años. Inicia la ronda de preguntas. Escuchamos.
Para vos, presidente, porque se da esta transferencia histórica para el Club Libertad, para el fútbol paraguayo. Julio, antes que nada, felicitaciones para ambos. Para vos, presidente, porque se da esta transferencia histórica para el Club Libertad, para el fútbol paraguayo. Y Julio, me imagino que se te cruzan emociones importantes por la mente porque se cumple el sueño de todo jugador profesional con tu corta edad, ser transferido a una de las mejores ligas. Comentanos un poquito cuáles son esas sensaciones que tenés ahora y lo que justamente te depara tu futuro en esta tu carrera como jugador. Buenas tardes, Pablito. La verdad que las sensaciones son demasiado buenas. La verdad que cada jugador que tiene el club o tiene el fútbol paraguayo, siempre su deseo es poder salir afuera. Bueno, ahora gracias al club me toca a mí, la verdad que estoy muy contento, ansioso ya de poder conocer todo y la verdad que estoy demasiado feliz. Buenas tardes, presidente. Julio para Universo 970. Felicidades, Julio, por la transferencia. Me imagino, o sea, ¿no te tomó desprevenido de repente o te consumió de repente esa ansiedad? ¿No te consumió la ansiedad? Me imagino que al no darse en el principio de año tu ida justamente al fútbol inglés, te vino bien también el asesoramiento aquí de los muchachos, del presidente, de tu familia. ¿Cómo tomas todo eso que de repente no se dio en la primera instancia? Y la verdad que al principio pensé que me iba a tomar mal, pero gracias a Dios tengo como compañeros jugadores que son extraordinarios, pero con personas. La verdad que Tacuara me ayudó mucho en eso, él me motivaba, me hablaba. Obviamente uno con mi edad va a estar demasiado bajón porque no se da una transferencia, pero ahora a la gente del club, el presidente, fueron extraordinarios conmigo y yo creo que ahora da el fruto eso que ellos me hablaban, así que estoy demasiado feliz. Julio, buenas tardes. Aquí en el fondo estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué te parece que cambió en cuanto a lo personal, en cuanto a tu madurez de ese inicio de temporada hasta esta parte donde se concretó definitivamente la transferencia? Y si es una ventaja que el equipo tenga unos cuantos sudamericanos y así también gente de habla hispana en el plantel del Brighton. La verdad que sí, como decir, la verdad que mejoré muchísimo en cuanto a lo que estaba en enero. Acá el club mismo me dieron esa motivación y ahora mismo me dicen que mejoré mucho en eso, así que yo también me siento contento con eso. Sí, al respecto al club me había fijado también, había hablado con muchos ahí también, que había muchos sudamericanos. Yo creo que eso me va a ayudar mucho también a mí a poder adaptarme rápido. Y bueno, ahora hablando un poco del equipo de ahora, me siento, como le dije al presidente, me siento parte todavía de este club, así que mi deseo es poder salir campeón. Ayer no pudimos llegar a la victoria, pero bueno, deseo con ansias de poder salir campeón de nuevo. Julio, acá, para Deportes 1 y Deporte Unicanal estamos en directo. Preguntarte lo que significa para ti este cambio radical que vas a tener jugando en una competencia altamente profesional. Buenas tardes, la verdad que sí significa mucho para mí, lo veía por la tele, ahora voy a tener la oportunidad de poder estar ahí y bueno, yo me voy con la mente clara de poder ir a jugar, de poder ir a ser grande. Y bueno, con esa intención más. Julio, buen día, presidente, buen día. Para ABC Cardinal, ABC TV, Gerardo Figueredo. Julio, ¿pensabas que se iba a dar todo muy rápido este ascenso tuyo, prácticamente 1 año y medio, 2 en primera división y salir ya a un fútbol tan competitivo? ¿Y a quiénes recordás, por ejemplo, me imagino en tus inicios, los técnicos que te formaron en tu ciudad, a Paredes, a Zacarías, al profe Leonel Álvarez, a Chamot que te hizo debutar? Pasa todos esos nombres por tu cabeza y el propio Tacuara que es un verdadero padre, como solemos decir para vos.
Sí, obviamente los profes que me tuvo tener, la verdad aprendí mucho de cada uno de ellos, no quiero olvidar a nadie, los profes de inferiores también del club, los compañeros mismos, acá la gente que habita en el club, las cocineras, los fisios que están acá, creo que ellos son factores importantes para que yo pueda crecer. Y la verdad que estoy demasiado contento, no me quiero olvidar a nadie. Creo que los profes, el profe Chamot que me hizo debutar, el profe Leonel que me vio y me alzó en la primera división y la verdad que no me quiero olvidar a nadie y aprendí mucho de ellos. Y Tacuara sabemos, creo que ya dije bastante de él y seguramente ya va a estar cansado de escuchar tanto. Presidente Julio, muy buenos días para Deporte Total Radio, 1 de marzo, 780 AM. Si bien te tocó compartir muy pocos meses con Roque Luis Santa Cruz del vestuario, pero atendiendo a su pasado y su exitosa carrera en el fútbol inglés, donde hoy día te toca viajar, ¿recordás algún consejo, algo que él mismo te haya dado? Sí, obviamente Roque es un grande, cada jugador quiere jugar con él por lo que pasó él. Y sí me tocó en estos meses hablar mucho con él, aprendí bastante también, yo le considero un ejemplo a él por la inteligencia, por la manera de hablar, por la manera de expresarme sentimientos, ¿verdad? Y la verdad que aprendí demasiadas cosas de él, me dice que esté tranquilo, que como acá que dé el mayor esfuerzo también allá, así que también estoy agradecido. Dos últimas consultas. Julio, ¿qué ídolo tenés de repente en el fútbol inglés ahora que vas a estar ahí jugando con ellos? De repente, ¿cuál de ellos es tu ídolo y de repente estás un poco ansioso también, me imagino, por conocerlo y jugar contra él o con él? Y la verdad que, como siempre dije, mi ídolo siempre fue Ronaldinho, porque por la manera de jugar, la manera de tirar magia, pero ahora lo veo mucho a Ronaldo, que sabemos todo que es un grande del fútbol mundial, así que con él desearía poder enfrentarnos. Julio, quería consultarte si alguien del Brighton se comunicó contigo, es decir, el entrenador, algún asistente, y qué tal con el idioma para esa adaptación que se va a ir dando ya con el correr de los meses allí en Inglaterra. Y la verdad que el tema del idioma, con el profe, le mando un saludo de parte mío también, que me ayudó mucho. La verdad que estoy aprendiendo de a poco con él, seguro allá voy a poder hablar fluidamente, como se dice, porque acá es muy difícil, acá estudio y ya hablamos otra vez en casa guaraní, así que es un poco difícil eso. Y respecto de allá, hoy tengo mi viaje, seguramente mañana voy a ir a conocer todo. Julio, la última pregunta me están diciendo, preguntarte antes que termine todo esto. Seguro que vas a estar pendiente de lo que ocurra acá en el país, en el fútbol paraguayo, y nosotros estaremos pendientes también de que todo te vaya bien y que para el siguiente campeonato mundial nos dé una mano y que estemos presentes en el mundial, en el siguiente mundial. Claro, la verdad que agradecido también a todos ustedes por los buenos deseos. Sí, obviamente yo, como le dije al presidente, me siento todavía parte de este club, quiero salir campeón, así que le deseo a mis compañeros todo lo mejor, que den lo mejor de ellos. Y la verdad que yo me voy con la mente puesta en poder jugar y poder ser llamado de nuevo a la selección. Ese es mi mayor deseo y poder ganar algo con la selección. Gracias. Agradecemos a todos los periodistas su presencia. Gracias, Julio. Gracias. Así pasaba la conferencia de prensa, la última como futbolista de Libertad por parte de Julio Enciso, el jugador de 18 años que se va despidiendo de la entidad gumarela, aquí con mucha emoción, incluso por momentos lagrimeando al futbolista en alguna que otra respuesta. Se va despidiendo aquí en compañía del presidente de la institución, Rubén Di Torre, que lo acompañó en todo momento en esta rueda de prensa. Allí a su izquierda, justamente, el presidente de la institución. 18:15 está marcada la salida del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Hoy en horas de la tarde va a viajar Enciso en compañía de su representante, Pedro Aldave, y así también en compañía de Jorge de los Ríos, directivo de Libertad, y ya van a estar llegando en las próximas horas
a territorio europeo, va a conocer las instalaciones del club, la firma de contrato, la presentación oficial también con el Brighton de Inglaterra, para posteriormente en semanas más, la última de este mes de junio precisamente, sumarse a la pretemporada, o iniciar, mejor dicho, la pretemporada del equipo, pero esto en territorio portugués. En este caso en Portugal se va a dar la pretemporada de esta institución ya para encarar lo que va a ser el siguiente desafío, que es la Premier League, temporada 2022-2023, Arturo. No quiere hablar, gracias Diego, muy amable, excelente trabajo, gracias Diego. No quiere hablar Aldave, está ocupado. Y bueno, hay que respetar, no quiere hablar, está ocupado, dice. Firmando, es de papel, esto debe ser incluso lo de... Sí. Ahora. Sí, lo que tiene que ver con Enciso. Sí, tiene que llevar toditos los papeles acá al DAVE. Al DAVE. No, lo que quería que como la experiencia es quién tiene la experiencia, porque no conoce el mercado, no tiene mucha actividad en Inglaterra, pero al DAVE le quería preguntar cómo se hace una vez que llegue a Inglaterra, cómo es, porque nosotros sabemos que si vos te vas a México y sabes de Nicaniza, te esperan 100 camarógrafos. Así es. Y vos hablas. Así es, ¿verdad? Representante del club también. Todo el movimiento, club. Hay que ver en Inglaterra cómo es. Es distinto. No tenemos modelo nosotros acá de saber qué pasa una vez que llega, qué declaraciones hace, ¿verdad? Así. Sí, eso le quería preguntar, si van directamente dónde, el protocolo, si es que le dan ya los pasos que tiene que seguir, a dónde va, cómo va, con quién habla, qué hace. Así es, no tenemos experiencia de fútbol inglés. ¿Lo conocemos? ¿O no es cierto? Así es. No. Desconocemos. Desde ahora Pizeta acompañados de nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Para papá con amor, desde mañana hasta el 19 de junio. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% con tu tarjeta Infinite y hasta 6 cuotas sin intereses en grandes tiendas, restaurantes, tiendas deportivas y perfumerías del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Bueno, se va a Enciso. Esta tarde. Así es, 18:15. Está viajando rumbo a Inglaterra. Mirando las redes del Brighton todavía no le dan la bienvenida oficial. También. Sí, que lo van a hacer una vez que firme el contrato. La foto y todo. Para ver un poquito con el movimiento y lo que hablábamos. Pero sí mucha repercusión hacia los latinoamericanos. Alzando goles de McAllister. El autobombo. Sí. El autobombo inglés. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopishupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido, niño? Ameliano Olimpia. ¿Porcentaje? ¿Por qué pones esa cara? Hoy tenemos que... ¿Y qué van a hacer? No da de sorpresa al niño. Veo difícil. Por lo menos por la cara de los compañeros. Veo difícil. Vamos con el porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. En cancha de River, en los jardines del Quelito, ¿por qué le llaman? Primero le quiero decir que Quelito le da por la pirinola, por no decir por las bolas. Digo pirinola para no decir por las bolas. Entonces soy más respetuoso, menos grosero. Quelito no es helado. Quelito es caramelo. Quelito no es helado. Quelito es caramelo. Quelito no es helado. No es helado. Es caramelo en la Argentina. No es helado. Y me da por las bolas. ¿Sí? ¡Ah, la puta! ¿Sí? ¿Vos me entendés, niño? Sí, te totalmente. agradezco mucho, niño. Ponen, creen que es helado, que acá mandó uno la historia del Quelito, que dicen que es helado. ¡Caramelos! ¿Vos me entendés? Sí. Te agradezco mucho. Acá está. ¿Qué es lo que estaba? El envoltorio del caramelo. Quelito. No entiende. Ah, la puta carajo. Perdón, no quiero ser grosero. O sea, no decís por mí, ¿no? No, por este que envió y después Ah. me dice, atendé, y después me dice otra vez. Él aclaro que no es, pues entonces él me pone un artículo de donde dice Francisco que es helado. Entonces yo le tengo que responder. Y responde, nunca es tarde para aprender. Dice así: originalmente el club tuvo su primera cancha, por River, en donde hoy en la esquina de la avenida Marica López y General Santos. Por este escenario el club recibió una donación de una fábrica de helado, de unos carteles de latón, con la leyenda helado Quelito para usufructuarla como vallado. De ahí que comenzó a conocerse el club y su antiguo campo de juego como Quelito, pone helado. Décadas después, un predio ante la exuberante vegetación, atendé lo que dice, ante la exuberante vegetación de la zona en la que se encontraba, se lo empezó a conocer como los jardines del Quelito. ¿En qué año se comenzó a decir los jardines del Quelito? Primero tiene que partir de ahí. Alguien se va a equivocar acá. Para que escriba, o ¿quién escribe en la historia? Los historiadores. Tiene que estar bien informado. Yo no digo que no sea un lugar de planta, cuidado. Yo no estoy hablando de eso. ¿En qué año? ¿En qué año se le comenzó a decir los jardines del Quelito? Ah, la puta cela. ¿Qué partido se...? Ameliano Olimpia, señor. ¿Qué? Ameliano Olimpia. Caramelos de crema de leche y chocolate, Quelito. Y acá dice helado. Acá está el No envoltorio. está entendiendo, Francisco. Sí, no, yo el entiendo. mismo artículo que cuenta de que saca el oyente, saca de ese artículo. Y no es helado, es caramelo. Bueno, ya perdí la paciencia. ¿Qué partido, niño? El partido... la cara de Pancho, no. Ameliano Olimpia. Ameliano Olimpia. Ameliano. Vito Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Vos... ¿Todavía buenísimo? Todavía no. ¿Y vos, Denis Canizales? 40-60. Vos, niño. 40-60. Vos, Francisco López. 40-60. En instante vamos a... Célula de resistencia. ¿Qué es eso, Si vos no me decís
decía, yo no iba a saber, Gustavito, que es la polca de los niños. Avanza el coloso. Decidí prestigio y calidad de Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonce y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres. Cofre todoterreno, diversión, relax, familiar y hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra pura malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa. Hasta el domingo 19 elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Saludos a Oscar Acosta, Arbolera de Trinidad. Estoy diciendo a Oscar que también tiene que aprender por qué se le dice equipo de danzarina Sudamérica. Y no saben. Déjame poner una encuesta. Bueno, estos son los oyentes viejos. Los jóvenes necesitamos, pero con mucha franqueza. Si hay de 30 años y son jóvenes, los de 50 ya saben todo. ¿Por qué se le dice danzarina Sudamérica? ¿Por qué se le llama danzarina Sol? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Y ya va a decir el oyente y se van a aprender todo el resto. Y mucha gente que no sabe. Y vos le dices el equipo danzarín. Y vos le decís, Yumina, ¿por qué le decís danzarín? ¿Qué te lo anda al pedo? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Mejor que sepas. No, pero no. ¿Quién está en línea, Gustavito? C18. Uno le va a enseñar al resto. ¿Qué tiene que ver danzarín con sol? No llama ya nadie, veo. No le interesa lo mi pregunta. Veo. En este momento todavía no. Ah, la puta que es difícil lo que las cosas. Está procesando. Ah, hola. Hola, Arturo. Señor, vos tenés que saber. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Vos tenés qué edad tenés? ¿50? 61. Sí, ya sabes. Si sabés te callás, ¿sí? ¿Sabés te callás? Sí, bueno, y una cosa te quiero preguntar, Arturo. ¿Vos qué partido transmitís hoy, Arturo? El partido de Cerro Porteño Resistencia. ¿Y vos no hiciste luego para vos, por ejemplo, ese partido Guaraní Libertad ayer? Y Libertad está puntero, ¿verdad? ¿Por qué, Biome? Pero fue un bueno los compañeros. ¿Por qué, Biome? Pega. ¿Quién está en línea? Hola. 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 Sí. ¿Por qué se le baila a cada partido? No, vayan a decir estupideces. ¿Qué te iba a decir? Viste, atenderle irresponsabilidad y no sabe. Es decir, él no quiere, lo va a aprender. Y ya es viejito. No sé si entiende el niño. Sí, ese el afición no entiende, no le interesa. La puta que me da. De Aragán, de Calmamina. Hola. Arturo. Sí. Neri Portela soy. 52 años. Yo soy Neri Portela. Pero vos sabés que hay mucha Neri, gente que no sabe por qué se le dice danzarín. Sí, señor. Gracias, Neri. Pues yo tengo 52 años. Gracias, Neri, gracias. Hola. Comandante. Sí. Comandante. Sí. A Sudamérica se le dice danzarín porque... Vende por Luis. Hola. Un segundo, al aire, el doctor Osvaldo Laterza, padre. ¿Qué tal, doctor? Arturo, te quería saludar. Estás al aire, doctor Osvaldo Laterza, al aire. Atiendo atentamente todas las cosas que decís. Y le escuché hablar a este chico que va ahora a Inglaterra, a Enciso. Fíjate un poco cómo dice que le gustaba Ronaldinho. ¿Escuchaste? Sí, escuché, doctor. Le gustaba la gambeta, le gustaba cómo jugaba, la técnica. Pero ahora, visto en su evolución, seguramente le habrán metido en la cabeza Tacuara y Roque
que el fútbol hay que jugar así como juega Cristiano, vertical, rápido, fuerte, sin perder tiempo. Entonces quiere decir que va por buen camino. Esos detalles trato de no perderme porque ya estoy captando la mentalidad del Ciso. ¿Me escuchás? Sí, doctor Latesa, te estamos escuchando. Te escucho porque tenés que captar cómo, con qué pensamiento. Antes me gustaba este y ahora ya me gusta este porque habrá observado, le habrán dicho estos jugadores de más experiencia, hay que jugar así allá. Sí, tenés razón, tenés razón. Es otro fútbol, aparte tiene otra fisonomía de juego el fútbol inglés. Y sí, no, y se está metiendo en la cabeza, y eso es importante. ¿Y cuántos bailes tuvimos ahí en el Sol de América? Por eso se le llama el club de bailable. Esto nunca lo vamos a olvidarnos. Brillante, doctor Osvaldo Latesa Párez ya dijo de dónde viene Danzarín. Era un club tradicional de baile, de mucho baile, de los carnavales, cierre de carnaval, año nuevo, histórico Sol de América en baile, doctor. ¿Cuántas veces vos estuviste animando también ahí? También, ¿sabe quién le presenté? A Rolo Puente. ¿Eh? Yo lo había presentado en Sol de América a Rolo Puente, que hizo el de la barbería, de la barbería, Rolo Puente, ¿te acordás de él? Sí, famoso, artista argentino cómico. Sí, pero que se terminó siendo actor, pero él comenzó como cantante. Cortó, qué pena, se le cortó al doctor Osvaldo Latesa. Yo lo presenté a Rolo Puente. Esa es la barbería, ¿cómo se llama? Sí. La barbería. Don Mateo. Los Mateos. Y Don Mateo era un personaje, Rolo Puente, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál era, qué hacía él cuando terminaba su show? ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos sabés quién es Rolo Puente? No. A la puta de Nicaniza. Que hoy es un programa para mí dificilísimo. Hasta yo sé esa, Denis, me extraña. Disculpame, doctor Laterza, no, se cortó nomás mi querido doctor, se cortó nomás mi querido doctor Osvaldo Laterza. ¿Ese? Sí. Cuando veas la foto te acordarás. Ok. Sí. ¿No te acordás de él? ¿Nunca viste? Sí. No sea ahora de Nicaniza, mejor que diga si no Don viste. Mateo. Sí. Antes de ella. No, Héctor Delgado. Rolo Puente no integró el Club del Clan. No, doctor. Te equivocaste, doctor. Doctor Héctor, el Club del Clan no era él. Creen que todo el mundo era el Club del Clan. No. Rolo Puente no tiene nada que ver con el Club del Clan. Pero nada que ver. Olvídate, doctor Héctor Delgado. ¿Por qué estamos así? La peluquería Don Mateo, dice Dani Maciel. Sí, eso. ¿Cuál era, qué hacía Rolo Puente cuando en su show? Que no comprendí que no éramos lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Que no éramos lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Estaba tan entusiasmado que me lo dijeron y no lo creí. Vos también siempre sembrando ternura cosecha, ese tema. No sé cómo se llama. Siempre sembrando ternura cosecha. Esa es la letra, decía. ¿Quién le presentó a Rolo Puente en el Sol Americano? ¿Usted, señor? Brillante. ¿Qué hacía? Ay, bocas que hieren y ofenden, recogen los frutos de odio y rencor. ¿Quién va sembrando ternura cosecha? Sembrando ternura. ¿Sabes cómo se presentaba, niño? ¿Cómo se presenta? ¿En qué mundo? Yo acá animándole. Entra acá, vuelve a presentar como cualquier animador. Que se anda al pedo. Tú que nunca dices nada y todo es fingido en tu forma de amar. Sufres porque la... ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Disculpa, no sé qué está con los papeles, con el viaje, todo bien, todo bien. Te atendí porque sos vos nomás, porque somos de la vieja guardia nosotros. Por eso Arturo, mismo. ¿todo bien? Estaba hablando de la peluquería Don Mateo de Rolo Puente, dicho sea de paso. Pedro, están viajando. ¿Qué es la recomendación de vos, representante, y el club que ustedes tienen de fútbol inglés una vez que llegan a Inglaterra? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, tiene que llegar al club, después mañana seguramente tendrá revisación médica y la vista de los contratos ahí laborales del club y nada, después él tiene casi una semana libre donde hasta que se integre el otro equipo y en esa semana más que nada buscar vivienda, buscar movilidad también para después y también intensificar un poco el trabajo de gimnasio viendo que él hace dos
2 meses tuvo una operación, 1 mes y pico una operación y necesita tonificar porque no está entrenando hace unos días. Claro, no te quiero preguntar. Para poder entrar de lleno a la pretemporada. Claro, no te quiero preguntar lo contractual, no va a hablar, lo dijiste, en porcentaje de transferencia. Lo que queremos saber es qué es lo que tiene que hacer él, cuáles son las sugerencias, Juan Ignacio. Aquí se mueve, esto es, no hay declaraciones. Interiorizarnos más de Julio Enciso estando en Inglaterra, Pedro. Claro, más que nada, cuando uno llega la primera vez, todo nuevo, tiene que decir el club, la gente del staff que trabaja ahí, traductores, vamos a ver 4 o 5 casas, le mostrarán las casas, y mientras tanto entrenando, poniéndose fuerte para la pretemporada. Tiene casi una semana, los tiempos son perfectos porque el equipo no está entrenando, están todos de cero, pero tiene que hacer un acondicionamiento para entrar a la pretemporada. Él va a un gimnasio. Y aparte hay tiempo para buscar la casa. Va a un gimnasio, Pedro. Todo en el club. Todo en el club, el gimnasio está en el club, todo ahí. Sí. Y él ya sabe. El club tiene espectacular, las instalaciones son espectaculares. El intérprete ya tiene quién lo va, que el intérprete ya sabe quién es, cuánto tiempo, cómo. No, tienen varios ahí ellos. Sí, aparte del sudamericano, pero bueno, sobre todo estos primeros días tener el intérprete ahí, pero bueno, él viaja con el tío también, ahora logré que viaje el tío, que es la persona que siempre lo acompaña. O sea que no va a estar solo tampoco en el día a día. Y también buscar la casa y todo así, uno se va después a la pretemporada y ya cuando vuelve la pretemporada no tiene que ir a un hotel y ya va a su propia casa, ¿no? ¿Qué apellido tiene el tío? De Espínola. Al que le regaló el coche. Sí, Juan. Sí, Juan Espínola. Julio Enciso le regaló un auto, un coche, estaba viendo las redes. No sé eso, sí, un señor que ahora está contigo, él estaba con un kepi, una campera, ¿qué colores que era lo de esta? Gris con una franja azul, pantalón marrón, el mismo, Estaba facha, Sí, el mismo. El mismo, ¿Y dónde está Espínola? Sí, ¿Por qué se va Espínola con él? No sé dónde está, no estoy acá con Julio, que estamos por almorzar. Bueno, enviarle saludos, ya habló en conferencia, no queremos romper ningún protocolo y decirle a Julio lo mejor para él desde aquí, Pedro. Dale, como siempre, gracias y sabemos que siempre tira buena onda. Gracias, muy amable, abrazo, Pedro. Saludos. ¿Qué número va a usar, Pedro? Corto. Bueno, qué pena, niño, le había dicho qué número, cierto. Ahí está, pero en un gimnasio. ¿Cuánto tiempo dijo? Una semana. Una semana va a arrancar tener... de cero la pretemporada, buscar la casa, adaptarse y mientras entrenar en el gimnasio del club. ¿Y este señor que le regaló el auto? Sí. Con ese viaje, con Espínola. Consiguió eso. Sí, estoy viendo detalles sobre la ciudad en sí, fuera de lo deportivo. Es una ciudad con costa, que tiene varias playas y que en esta época del año se llena de turistas. También tiene unas universidades grandes, o sea, una ciudad donde van a vivir muchos estudiantes. Brighton, Inglaterra, a 1 hora de Londres en tren. La ciudad donde va a estar en sí. Cerquita. Para ir a conocer Londres. Bueno, ¿dónde nos quedamos, Víctor Villalba? No hicimos todavía el porcentaje de Cerro Resistencia, pero nos faltó saber qué hacía después de su show Rolo Puente. A mí sí me interesa, porque... Sí, interesante. Sí, señor, estoy interesado. ¿Quién le presentó a Rolo Puente en el Sol de América? ¿Usted, señor? ¿Qué tema cantaba? ¿Siembra sembrando? No, el tema no... Ah, la puta, niño. Siembra sembrando ternura, cosecha, mujeres. Primera voz que escuche. Siembra sembrando ternura, cosecha en el tiempo y sembrando amor. Hay bocas que hieren y ofenden, recogen los frutos de odio y rencor. ¿Quién va sembrando ternura? El premio a su amor. No. Era la moda, la época. Los que no sienten cariño condenan. ¿No sabe que Rolo Puente era cantante? Sí, yo se lo ve más como el lado actoral, claro. Todo es fingido en tu forma de amar. Sufres porque en la vida nada sincero supiste dar. Quien va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor. Quien va sembrando ternura. Vos no entendés lo de esto, Víctor Villalba. Si no es tu palo, ¿qué va a entender vos de la vida de esto? ¿Qué hacían en Sudamérica cuando terminaba? No sé. Y bueno, listo.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso, desde el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Es una oportunidad de contar en Limancia, porque los muchachos que no saben, él está más preocupado por Brighton y John Rolo Puente y bueno, otra cosa. Sí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y sea. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Subellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena. Esencia Guaraní edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel Shell porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Síguenos en redes como @Drugstore Asismed o llamanos al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo el mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, haz tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Bueno, vamos a mirar para no iba a contar más historias, pero todo, uno se pone viejo y no le interesa. Víctor no es un palo. Francisco, porque es generoso conmigo, me dice, guau, que sigue por la música. Niño sí, porque él es más del palo ese. Y Denis Caniza observa, así nomás la historia. Rolo Puente. Señor, me quedó la duda, ahí si no estaba Rolo Puente, ¿quiénes integraban el Club del Clam en ese momento? Rolo Puente nunca integró el Club del Clam. ¿Quiénes integraban? ¿Quiénes eran los cantantes ¿Vos me estás del Club del Clam? ¿Y a vos te interesa sí, el Club del sí, Clam? sí. ¿Cómo se llamaba? Yo recuerdo que una vez contó Palito Ortega y quién más. Ciro Dante. El programa se llamaba Una Ventana al Éxito. Y ahí salía el Club del Clam, cuyo principal figura es Johnny Tedesco. Pero a Ciro Dante, ¿sabes lo que está equivocado? Pongamos si el Ciro Dante, el negocio se le escapa, porque Johnny Tedesco tenía ¿cómo se llama? Es el famoso pullover. ¿Vos me seguís? Sí, sí. De ojos claros el pendejo, lindo pendejo rubito, y ese iba a ser la gran figura del Club del Clan. Él se enamora de una veteranita, o viceversa, y el tipo le llama, le dice, ¿y vos, Johnny? No, yo no. ¿Cómo no? Y yo me voy a casar ya. Ah, la puta. Escúchame, loco, le dice el representante. No fuimos a la mierda. Bienvenido a vos. Trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinum.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, compra, venta de nuevos y usados, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Merán Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Yo te aseguro que van a mandar la mierda por lo que estoy contando, y vos sos culpable de Víctor Villalba, porque está disimulando cosas que no te interesan. Palito,
Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Raúl Lavie, Lalo Franzen y Chico Novarro. Lalo Franzen y Raúl Lavie, tango. Yo no... ¿Querés que me puteen? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Me someto al pueblo. No le interesa un pito lo que yo digo. ¿Qué fue el fin de semana? Ya sé, ya Wisin y Yandel. No, por eso no me pita tampoco. Que vean como un reggaetonero, ¿no? Ese es su palo. Vos ya está, no hay problema. no. C18 con 1700. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a apemyflores.com. Regalamos, regala MyFlores. Buscas un utilitario resistente económico, buscas un Tata, el más grande de Asia de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, fotobaño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino de San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Petar, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber, contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El chico triste, Héctor Rivero. Palito Ortega, el chico triste de las canciones alegres. Escuchaste lo que digo, ¿no? Su personaje melancólico, inspirado en James. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra. Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias, para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participas del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Sabes lo que me dijo Francisco López? Que cómo te extraño, mi amor, canta Leonardo Fabio. Estamos todos locos, mira la cara, pero no tienen ni idea. Sí, le dice. Bueno, listo. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión. Potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Hidalgo SRL. Convertite en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. En Mendana GC, mañana 30% de descuento en frutas y verduras, excepto verdeos, con todo medio de pago, solo mañana en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. ¿Vos sos bitlero? Sí, Beatles. ¿Cómo se llamaba el grupo que hacía la imitación y que actuó acá, que vinieron de Argentina? Exactamente como los Beatles, argentino el grupo. Todos como ellos. Igualito. Dale. El bitlero. Esa no es respuesta. Tiro una. No tiré un carajo, si no sabe. No sé si va por ahí. ¿Shakers? Shaker es un grupo uruguayo. Ok, y acá no dije nada. El Shaker es un grupo uruguayo. Y acá tomaron Shake los Ibáñez. Los hermanos de Susana Ibáñez. Shake se llamó acá. Era un grupo paraguayo sacado de Shaker, de Uruguay. ¿Cómo se llamaba? El grupo argentino que vino acá, actuó en el municipal. El cantante después recorría Argentina, famosísimo, mide 2 metros,
y después canciones religiosas y él decía que no cantaba canciones religiosas. Con seguridad, Víctor Villalba. No sé. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? En Toyotoshi, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Los argentinos. Los Tamis. ¿Y quién es el cantante de los Tamis? Le estoy enseñando a Bitlero, para que vos sepas que alguna vez había un grupo en Argentina que le imitaban a los Beatles. Johnny Allen, que medía 2 metros, buscaban por la estatura. Y después recorría Argentina con un bus famosísimo, Johnny Allen. ¿No es tu palo? Sí. Listo. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Yo quiero que nadie esté triste, creyendo que el amor no existe. Amor es el sol y es el viento, y es el pan por el que estoy viviendo. Amor es una flor que nace, y el pájaro que unido hace. Amor es el azul del cielo. Muchísimo Johnny Allen. Muchísimo. Ahí tenés la foto. Yo le recuerdo 20 años atrás en la televisión argentina. Iba mucho el mismo, el Johnny Allen. Que la pena se vaya ahora, acompáñame amigo. Acá estuve en el municipal, vos que sos bitlero. 65. ¿Y a qué año dije yo? Está grabado. 65. Está grabado. Amigo mío, no me dejes cantar ¿Quién era el administrador municipal? ¿Quién administraba el municipal? ¿Apellido? No. Bueno, listo. La haré de piedra y con rejas, yo dictaré mi sentencia. Será de pena perpetua. Si no supe. Hace 2 años en televisión. Sí. Pero muchísimo. Era conductor inclusive de su programa. El mismo. Vos, te felicito, niño. Vos querés aprender. Te felicito. Única forma. Mira la cara de Víctor Villalba, de Nicanice. Yo ni sé. ¿Crees que soy loco? Es el Johnny. Yo tengo que... ¿Vos qué? Yo ni sé, el ¿Vos Johnny. Vos me estás yo no sé, realmente, pero Arturo. ¿qué voy a saber? Yo soy de fútbol. A la puta. Subite al Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. El Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Me someto ante el pueblo deportivo. Si hacemos bien en plural, porque este es un programa democrático, absolutamente. Democrático. A la puta tu cara, Francisco, será. 5 llamadas se aceptan en otro tipo de comentarios, si no, no voy a volver a hacer más. Porque lo que quiero es culturizar a la gente. Entonces, pero si no hay respuesta, no hay respuesta. Le importa un pito. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Uno dijo cualquiera a lo grande, dijo, ¿verdad, niño? Tiró, sí. Con 5 llamadas nos vamos a repetir nomás de aquí a 1 semana y media, más o menos, vamos a volver otra vez después. Bueno, listo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flixbogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, agasajamos a papá. Con esta mega promo, hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en perfumería y cuidado personal. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hola, comandante. Señor. Comandante, gracias a las enseñanzas tuyas yo soy una mejor persona, comandante. Y yo digo que hay muchas personas que deberían de mejorar su cultura. Por ejemplo, el jugador este de Guaraní que no sale de farra en farra y es de rollo. Gracias, ya hablábamos de ese tema, este chico. Sí, salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. ¡Ay! Señora, hola. Comandante. Señor. 2 cosas.
muy instructivo es todo esto que vos pasabas, Augusto. Nunca es tarde para aprender. Referente a Rolo Puente, te quiero agregar algo más. Él también estuvo en el grupo de polémica en el bar en la década del 70. Sí, señor, totalmente de acuerdo, así mismo, así mismo. Hola. Bueno, hola. Hola. Estamos, ya es cierto, vamos al porcentaje. Papá merece estar tranquilo con Rubiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Llamada más y después ya volvemos a lo nuestro. Hola. Arturo. Señor. Yo te quiero desafiar, Arturo. Sí. Vos sos un gran conocimiento, vos sos un gran conocedor de todos los deportes prácticamente, y Humberto empezó cubriendo básquetbol. Y vos creo que esta vez también de básquetbol, porque vos también entendés eso. Arturo, quiero preguntarte si vos sabés lo que es el buzzer beater. ¿Vos sabés lo que es el buzzer beater, Arturo? El buzzer beater. No sé, quiero saber. Bueno, el buzzer beater es el tiro que se hace, Arturo, cuando llega el tiempo e ingresa la bola al aro, Arturo. Eso pasó ayer en las finales de la NBA, Arturo, puede ver la repetición, y fue la jugada del partido. Porque la pelota tiene que no puede terminar en el aire. Claro, Arturo, exactamente, así mismo. Gracias. ¿Sabes por qué no puede? Yo juego básquet, no puede terminar en el aire, tiene que terminar la jugada. No es como el fútbol. El fútbol puede parar con la pelota en el aire. Partido, decime. Sí, ayer al terminar el tercer cuarto, Jordan Poole. Sí, tiró, ese básquetbol. Casi la mitad de la cancha. Ahora decime partido histórico que la pelota termina en el aire. Mundial. Mundial de fútbol. Y se concreta el gol. Y el referee dice, no, viene el tiro de Kini en el aire y dice final. ¿Qué partido? No. Vos, bueno, listo. No. Vos me dijiste que querés saber qué es fútbol. Respondeme. No, y después, no, el tuyo o el fútbol. Recordman, respondeme. Después el COVID perdí la memoria. No, perdí bastante memoria. Hola. Pastillas de amnesia, doctor. Hola. Hola, Rubí. Señor. Todo de lo mejor, solamente de nuestra época, de que pasan ya los 60 años, te vas a recordar de todo esto. Los pendejos de hoy ya viven en otro mundo. Y totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Qué partido? Te voy a decir ya, Mundial de Argentina. Este cuerpito transmitió. ¿Brasil con quién? Creo que el Zico hace el gol de cabeza. O tiró el córner. ¿O quién fue? 1-1 con Suecia, fíjate vos. Y la pelota en el aire, dice final. O era 0-0. El partido terminó empatado. Y creo que terminó empatado. 1-1. Estoy en lo cierto. 1-1 dije, ¿verdad? Brasil hace un gol. Y gol de Zico. ¿Qué dije yo, Denis? Zico. ¿Y qué dije? 78. Y la pelota en el córner termina en el aire. El referee dice no. Y tendría que haber ganado Brasil. La jugada más insólita en la historia de los mundiales. Espera, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que me miras? No, sí. ¿Y vos sabías esto? No. Bueno, listo, contigo, Luis. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresá a Slot del Sol Online, es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Voy a decir el ejemplo. El tiro de esquina se hace para ser defensor de Chaconte Norte y Platea. Ahí ubica la pelota. Mirá, ¿acerté? ¿Digo bien? Sí, Norte y Platea, sí. ¿Dije bien, Víctor? Sí. Ahí está el golpe de cabeza de Zico y la pelota en el aire, dice el referee, terminó el partido. Mirá. Terminó 1-1. Mirá el árbitro. Mirá, y le protestan, tiene razón, mirá. Opa, dice el árbitro. En el aire. ¿Para qué le dejó tirar? ¿Por qué no terminó cuando ubicó la pelota? Le deja tirar y el partido terminó 1-1. ¿Sabía ese niño? No. Bueno, listo, contigo, Luis. Ganar al dolor con Estidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos. Con Estidol 400, ganar al dolor. Estidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. El SPS Medicina Prepaga cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento. Además, te otorga descuentos en cuotas de planes seleccionados. Comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. ¿Qué dice el artículo? La jugada más insólita en la historia de los mundiales. Brasil debutaba en el Mundial del 78 frente a Suecia. Cuando estaba por terminar el partido, Neliño tira el córner que cabecea Zico. Y todos los brasileños pensaron que se llevaban la victoria sobre la hora 2-1. Pero cuando la pelota estaba en el aire, el árbitro galés Clive Thomas decidió terminar el partido y el gol que festejaron todos los brasileños no fue tal. De por vida, porque no terminó cuando publicó la pelota. Sí. ¿Para qué pierde con tirar? ¡Qué boludo! Vamos con ¿qué partido, niño? Cerro Resistencia. Van a ser el porcentaje, Denis Caniza. Cerro Resistencia. 60-40. Víctor. 60-40. Niño. 60-40. Francisco López. 60-40. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Mi Idea. Sentirte en casa, sentirte Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Con Riffle hacemos de 15.000 kilómetros. Llegó VIPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras de comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VIPay, nuestra aplicación móvil, Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes el 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Gualambaré. Comunicate al asterisco lote en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores TLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remita más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bontiola, tapacatril y pulpa negra o pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Estamos con Valeria Cuenca, jefa de marketing de Lugomo. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Cuando queremos saber cómo funciona algo, llamamos a papá. Cuando queremos comer un rico asado, llamamos a papá. Cuando queremos consejo cero, llamamos a papá. Hay que aprovechar lo que tiene el Lugomo para papá, Valeria. Así mismo. Esta semana previa al Día del Padre estamos con muchas acciones en los puntos de venta. Por ejemplo, comprando desde el comienzo de junio hasta este domingo, por cualquier compra te llevas automáticamente de regalo un llavero de cuero. Y esta semana, a partir del jueves, tenemos unas promociones bastante interesantes de hasta 25% de descuento
Y también tenemos otros regalos por compra. Por ejemplo, compras algo, te llevas aparte del llavero de cuero, también te llevas una cajita con alfajores adentro, como para que vos puedas también comprar un regalo para tu papá y tener un regalo para tu suegro, para tu hermano, etcétera. 9 tiendas de Luomo, ingresando a www.luomo.com.py. Además, seguía Luomo en las redes. Contanos más para enterarnos de más, Valeria. También estamos a full con la nueva colección que lanzamos, la colección de invierno, entonces las tiendas están bastante cargadas y también pueden encontrar todas las prendas, la mayoría por lo menos en la página web, entonces directamente no hace falta que se muevan de su casa y el regalo para su papi ya le llega a la puerta de su casa. Muy bien, Valeria, Luomo, entonces aprovecha, el regalo para papá está en Luomo, así es, Valeria. Así mismo. Gracias, Valeria, muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias, muy amable. Valeria Cuenca desde Lugo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en buenas sos, una fuerte y ese Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones de servicios Shell del Grupo Mau el 5 de julio y además acumulas puntos, ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Nos reencontramos con el fútbol, usted, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así, señor. Los 16, la previa al partido Ameliano Olimpia. ¿Para cuándo?